¿Cuál es la diferencia entre un mentor y un coach? La no directividad. El coach nunca te va a decir qué hacer. El mentor sí te va a decir qué hacer. El guatemalteco es aguerrido, es trabajador. El guatemalteco, si mira, desafortunadamente nuestro principal producto de exportación son chapines, babos. ¿Por qué? Sí. Por trabajadores, babos, no por otra cosa. Mencionaste lo de las generaciones, pero en mi generación para abajo creo que cada vez se va perdiendo más. Yo culpo a las redes sociales porque la dopamina que te dan las redes sociales es Barata. te fríe los receptores de dopamina. Como mencionaste al principio, leer es una habilidad que se está perdiendo. La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Quien te va a quitar el trabajo va a ser alguien que sepa usar inteligencia artificial. Entonces, no te vas a quitar de encima la lectura. Un coach lo que va a hacer es acompañarte en ese proceso. Ese proceso va a estimular tu creatividad, ¿sí? Ese proceso va a ayudarte a desarrollar tu potencial, ¿verdad? El potencial es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder hacer. Para ti, ¿qué significa hacerte cargo? Si alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien en tu vida, pero hay algo que te falta para poder alcanzar ese potencial que puedes llegar a desarrollar y que crees que sos capaz, te has sentido frustrado, este episodio es para ti. Te invito a que te quedes y escuches. Hoy tengo a un invitado súper especial. Es un experto en este tema. Rodrigo es ingeniero agroindustrial, ¿verdad? Agroindustrial, sí. Coach certificado y triatleta. Sí. No, es que es un currículum inmejorable. La verdad es un placer tenerte aquí. La verdad que invitado súper especial. ¿Cómo estás? Muy bien, y la verdad que con tu presencia estoy mucho mejor todavía. Gracias, Rodrigo. Sí. ¿Qué tal? Contanos un poquito más. Mira, este podcast, la verdad es que lo estoy haciendo porque a mí siempre me ha gustado hablar con personas que tienen más experiencia que yo para poder aprenderles. Bueno. Y también, más que, digamos, no te voy a entrevistar de coaching o de alguna expertise que tengas, porque no es una entrevista. Al final es una conversación que creo que a la que se le puede sacar valor también conociendo el background de la persona que tengo invitado. Entonces, si quieres contarnos un poquito de tu historia para que vayamos ahí entrando en... Un poco de mi historia. Mira, solo de en qué tengo más experiencia que vos pongo en tela de duda, porque estoy seguro que vos también tenés muchísima experiencia, Charlie. La verdad que antes que nada agradecerte por este espacio. Estoy muy contento, te admiro y me alegra muchísimo que estés con este podcast llegándole a mucha gente. Gracias. ¿Quién soy? Pues soy Rodrigo Bacaro. Soy padre, soy esposo, soy amigo y soy hijo también, ¿verdad? Soy padre de 3 hermosos hijos. Soy esposo de Adri, a la que amo, y pues me considero amigo porque me gusta cultivar amistades desde chiquito. Siempre me molestaban que le hablaba hasta las piedras. Así. Muy social. Demasiado social. Como decías, me gusta el triatlón, me gusta cocinar, me gusta leer muchísimo. Estoy leyendo menos de lo que quisiera leer. Y de hecho hoy en la mañana lo apuntaba. En la noche hoy va a haber menos dopamina y más lectura. Eso lo puse como un objetivo para hoy del día. Así que espero que cuando termine este podcast llegue a mi casa y lejos de hacer otra cosa dopaminérgica me ponga a leer un poco más, que también me genera un montón de dopamina, pero requiere mucha más atención. Claro, sí, ese es un tema interesante y que me gustaría tocar un poquito más adelante. Démosle. Por lo que me comentaste del reto que hiciste un año. Sí. Y también te quería preguntar tu historia un poquito. Es que tenés 2 profesiones, digamos, muy... Se podría ver a simple vista que son muy separadas una entre otra. Uh-huh. Contanos cómo fue esa transición o qué te llevó a estudiar una cosa primero después de dedicarte a otra completamente. Bueno, estudié en el Zamorano, en Honduras, y como siempre lo he dicho, todos los caminos conducen al Zamorano, en verdad, así que por directa e indirectamente siempre termino ligado a mi alma mater, la cual llevo en el corazón. Somos una familia de zamoranos, somos 4 hermanos zamoranos. Mi viejo también es zamorano de corazón, sí. No es zamorano, mi papá, pero es agrónomo, así que somos puros agrónomos todos en la familia, todos agrónomos. Y yo pues directa e indirectamente sigo relacionado con el agro porque la gran mayoría de mis clientes están en el mundo del agro y la agroindustria, los agronegocios, ¿verdad, Charlie? Entonces, como bien dice, yo estudié en el Zamorano agroindustria alimentaria, lo cual me apasiona y es una carrera súper bonita. Y luego estudié en el INCAE, mi MBA, mi otra alma mater también, que es
una nave de escuela y la verdad que siempre que puedo regreso al INCAE. De hecho, ahí me certifiqué como coach. Me certifiqué como coach en un maravilloso programa que tenía el INCAE. Y ahí pues conocí este maravilloso mundo que en algún momento lo había visto en un caso. Cuando estudié el MBA, lo que pasa es que tal vez lo leí muy por encima, la palabra coaching. Uh-huh. Y luego pues ya en mi etapa de profesional trabajando, lo descubrí en la metodología de proyectos. La metodología de proyectos te habla que de una de las formas con las cuales puedes desarrollar a tu equipo de trabajo y a tus colaboradores es a través del coaching. Okay. Entonces ahí encontré la palabra por segunda vez y dije, esta vez no te vas a ir tan rápido. Y le di doble clic, ¿verdad, Charlie? Y después triple, cuádruple y aquí estoy. Full ahora, dedicado al coaching. Full, al 100%, al 300% diría yo. ¿Te graduaste del Zamorano y después te metiste a trabajar o de una vez sacaste tu maestría? Trabajé un tiempo en un ingenio al que llevo en el corazón. Tengo un sesgo por la agroindustria, especialmente la industria cañera, que me apasiona muchísimo. Aprendí en Costa Rica. Claro. Sí, tuve buenos jefes, me sacaron el jugo definitivamente, extrajeron mucho jugo de caña definitivamente. Sí te sacaron el jugo. Sí, me sacaron el jugo, pero aprendí. Hace poco vi a uno que fue mi jefe en el aeropuerto, nos topamos y fue un gustazo. O sea, literalmente habremos estado una hora juntos, pero fue como haber vuelto a vivir cuando te topas con alguien que verdaderamente marcó una huella en vos. Uh-huh. Él me enseñó a hacer azúcar. A vos, y me enseñó muchos procesos que tal vez habían quedado un poco por encima en la universidad, pero me los logró aterrizar y me enseñó mucho no solo sobre el azúcar, sino en general el darle un valor agregado a un producto agroindustrial, que eso a mí me marcó mucho. Y pues empecé como practicante, estando todavía de pasantía en el Zamorano. Y luego cuando salí del Zamorano tuve la suerte de quedarme enchufado trabajando ahí. Después ya me fui para el INCAE a meterme 2 años de lleno a estudiar el MBA. Y luego volví a regresar a este mismo ingenio a trabajar. De ahí me vine para Guate, siempre con la misma corporación. Y ellos pues definitivamente también es una gran corporación que yo admiro y llevo en el corazón por muchos motivos. Después de eso estudié la maestría de proyectos de la del Valle. Uh-huh. Sí, esa maestría me ayudó muchísimo, de la cual hoy soy director también. Sí. Esa maestría me ayudó muchísimo, sobre todo para entender el mundo de la gestión de proyectos. Y así es un poco de mi carrera profesional, Charlie. He trabajado en otras industrias también que siempre están en el rubro de la agroindustria. Y en algún momento de mi vida pues siempre quise independizarme y lo logré en su momento cuando empecé a trabajar ya más de lleno como profesional independiente este mundo del coaching. Sí, pues. Sí. Y mencionaste algo bien interesante que era darle valor agregado a los productos. Eso en Guate tiene muchísimo campo, creo yo, porque es un país bastante... Es un país agricultor, te voy a decir. Pero creo que sí falta ese último paso de darle valor agregado a esos productos de agrónomos, pues. Totalmente. Creo que, pues, para nadie es un secreto que el negocio no está en producir café, sino en vender tazas de café, ¿verdad? O mejor dicho, ojalá que logres integrar la cadena, y lo mismo pasa con cualquier producto agroindustrial, ¿verdad? Siempre los buenos márgenes están cerca del consumidor, ¿verdad? Así es. Entonces, definitivamente producimos bananos, mangos. Ahorita tenemos la suerte de empezar a poder vender aguacate en el mercado norteamericano, pero café, ¿verdad? Tenemos de los mejores cafés del mundo. Creo que hoy, por ejemplo, el café se ha logrado posicionar de otra manera, con un valor un poco más agregado. Y definitivamente, ¿verdad? O sea, hay muchos productos del agro que definitivamente podemos darle muchísimo más valor y definitivamente mejorar las condiciones tanto del agricultor como de muchas familias, y de poder impactar mucho más, ¿verdad, Charlie? Porque eso genera un montón de trabajo también. Por supuesto. Y este tema de agregar valor también aplica, yo creo que aplica para los seres humanos también. O sea, al final mencionaste que empezaste a trabajar como practicante, ¿verdad? Sí. ¿Y qué crees que puede ser una herramienta que uno como estudiante puede aprender para agregar valor a tu currículum, digamos, o a tu persona, para que una empresa
tengo 5 ingenieros, pero me quedo con vos porque tenés algo diferente. Buena pregunta. Mira, yo te diría, lo primero es que te guste, Claro. ¿verdad? Lo primero es que te guste lo que haces. Creo que ahí hay el mayor valor agregado que le puedes dar a alguien es que tu trabajo te apasione, que te guste, que verdaderamente tenga propósito. Y que hoy en la mañana escuchaba un podcast que me encantó y era un sacerdote hablando sobre Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, un librazo, ¿verdad? Que es muy famoso, pero me hizo recordar una frase muy interesante que decía que el hombre cuando no tiene el hombre cuando no tiene ese sentido de propósito en su vida busca los placeres, ¿verdad? Entonces creo que el valor agregado que le podemos encontrar cuando te toca ser estudiante, a veces el primer trabajo es lo primero que cae, vos. Sí. Yo recuerdo, uno de mis hermanos me decía, se estudia lo que se quiere y se trabaja en lo que se puede, vos, y eso normalmente aplica al principio en tu carrera, y ojalá pues si puedes emprender desde un principio que le metas con pasión, si puedes empezar tu trabajo con buscarte un trabajo que te guste, creo que ahí es donde está el mayor diferenciador que un profesional puede tener sobre vos, el 90% de los demás. Encontrar propósito en lo que haces. Encontrar propósito en lo que haces, hacerte esa primera pregunta. De lo contrario, vas a estar por un motivador externo en un trabajo, o si los motivadores externos son dinero, poder, y eso es efímero, ¿va, Charlie? Y eso Claro. eventualmente llegas a tener más dinero y nunca te alcanza, nunca te satisface. Pero cuando verdaderamente hay propósito, ¿verdad? Preguntarle a mucha gente que tiene 20, 25 años de trabajar en una organización, no necesariamente está por plata, está porque le apasiona su trabajo y porque considera que con su trabajo puede ayudar no solo a su familia, sino a más personas, ¿verdad? Claro. Y luego, pues ya obviamente las especializaciones, ¿verdad, Charlie? O sea, estudiar algo más, sacar una maestría o inclusive un doctorado, si es tu rollo el meterte más por el lado de la academia. Y si tu rollo es más el emprendimiento, pues crear múltiples emprendimientos y crear trabajo y fuentes de riqueza y ayudar ¿verdad? Porque como empresario sos también un benefactor social, ¿verdad? No hay mejor beneficio social que crear un trabajo, ¿verdad? Sí, súper. Y eso no lo digo yo. Ahorita me acordé. Y después de este podcast te voy a dar quién fue el que dijo esa frase, ¿verdad? Pero decía, no hay mejor benefactor social que un buen trabajo, ¿verdad? Pero son empresarios, son un benefactor social Por supuesto de que los sí. más grandes que hay. Por supuesto que sí. El crear fuentes de trabajo y no es fácil, vos, es un gran riesgo el que se corre el empresario creando fuentes de trabajo y corre con muchísimo riesgo, vos. Sí, un emprendedor también corre siempre con ese riesgo. Uno lo mira fácil desde fuera, así, emprendedor, ha de ser más sencillo que tener un trabajo, pero yo a lo largo de los años he intentado emprender en varios negocios pequeños, ¿verdad? Y sí me he dado cuenta que entiendo por qué ahora la gente a veces, no todos deciden emprender, sino que mejor optan por un trabajo, un puesto fijo, un salario asegurado, porque es más fácil. O sea, depende del trabajo, pero en su mayoría, ser emprendedor, sos el contador, sos el de marketing, sos el de todo. Cabal, soyla. Y a la larga es una presión mental también de, y si no llevo los números, Sí. Y cuesta mucho eso también. O sea, sí es más fácil optar, bueno, voy a tener un trabajo, me van a decir qué hacer, lo hago y ya estamos. Totalmente, totalmente. Sí, hace poco descubrí a un profesor chileno que es de apellido Bonifaz, Roberto Bonifaz se llama, te lo recomiendo, muy bueno. Y habla sobre un grupo de estudiantes de Harvard. Me encantó, la verdad que me encantó porque dice que siempre un grupo de estudiantes de Harvard se juntaban todos los años, ¿no? Y entonces Johnny, ¿por qué no vino Johnny? Es que Johnny quebró, a vos. Y a la siguiente año que se juntaban, y Johnny, ¿por qué no vino? Johnny había estudiado con ellos, a vos, volvió a quebrar. Y así, a vos, se juntaron durante mucho tiempo y siempre Johnny no llegaba. Y el último día Johnny llegó hasta en helicóptero, a vos. Entonces, cuando llegó, les dijo, muchacho, hasta pensé en quitarme la vida durante muchas veces, ¿verdad? Oh. Y entonces el corolario de esta historia de él es que hay que jugar las cartas, y la mano de cartas que te toca jugar, hay que jugarlas de la mejor manera, vamos. A todo mundo nos tocó un set de cartas distintos y la actitud, que eso fue lo que más me gustó, la actitud es la que vale, cómo querés jugar tus cartas con lo que te cayó en las manos, vamos.
A algunos les tocó cartas de emprendedor desde un principio, a otros le tocó cartas de colaborador, a otros le tocó, verá, otro tipo de cartas, de profesor, etcétera. Entonces hay que jugar las cartas de la mejor manera. Y la suerte, sí, la mejor suerte siempre es la última, porque es la que te da el golpe de suerte, a vos. Entonces la suerte siempre es la que llega de último. Es no parar. No parar. La consistencia o la actitud, podrás haber tenido los emprendimientos que habrás tenido, pero es volverte a levantar y volver otra vez y sobre todo las lecciones aprendidas, ¿verdad, Charlie? Eso es importante. Eso es importante y a veces uno lo deja de lado porque un fracaso y te hundís en tu mismo fracaso en lugar de decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hice mal para ya no volverlo a hacer? Así es. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Y qué puedo hacer mejor si hoy volviera a arrancar? Ujú. Y no olvidarte, ¿verdad?, de hacer las lecciones aprendidas, de escribirlas y de ir llevando tus lecciones aprendidas de tus emprendimientos rutinariamente, porque yo no sé si te acordás que almorzaste la semana pasada. No, Bueno, me costaría recordar lo que entonces ahí almorcé tenés hoy. un poco ahí tenés un poco la evidencia, ¿no? Yo al menos no tengo esa memoria. Mi esposa tiene una memoria enorme y se acuerda perfectamente bien que desayunó hace un año, ¿verdad? Wow. Sí, yo no. Es que son Entonces, pocos los que tienen ese don, ¿verdad? yo tengo otras virtudes, ella tiene particularmente esa, ¿verdad? Claro, Pero ir llevando los apuntes de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y sobre todo lo que podemos hacer mejor. eso es importante. Sí. Mencionaste también el tema de poder jugar tus cartas y sacarles el máximo provecho. Ujú. Y ahí me gustaría hacer la transición al tema del coaching, que hablando previamente contigo mencionabas que el coaching es poder sacar tu máximo potencial y Sí. quitar las interferencias. Sí. Contanos un poquito más, ¿qué es el coaching? Porque creo que hay mucho humo alrededor de la palabra coaching, ¿verdad? Sí, abrís una caja de cornflakes y sale un coach. Cabal, Ok. sí, ahora por todos lados hay coaches. Mira, coaching, la definición es un proceso creativo y estimulante que te permite explotar tu potencial personal y profesional. Ok, Ok, entonces un coach lo que va a hacer es acompañarte en ese proceso. Ese proceso va a estimular tu creatividad, ¿sí? Ese proceso va a ayudarte a desarrollar tu potencial, ¿verdad? El potencial es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder hacer muchas cosas. Y vos mencionabas algo que el tema de interferencias, vos, esa fórmula es bien bonita porque la dejó escrita Timothy Gallwey, que es uno de los padres del coaching modernos, por allá en los años 80, te advierto, ¿verdad? wow. Y Gallwey dejó plenamente escrito y es muy buena y es muy potente porque dice el rendimiento está en función de nuestro potencial menos las interferencias. Y por interferencias, Charlie, tenemos a veces el self-talk, cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿verdad? Por interferencias hay creencias limitantes, por interferencias hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que probablemente están minando nuestro rendimiento. Entonces, el trabajo de un coach, que no tiene traducción al castellano porque sería un entrenador, ¿verdad? El trabajo de un coach es acompañarte. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra ayuda, ¿verdad? Porque el coach realmente lo que es que te acompaña y a través de la relación, el tipo de preguntas. El coach va tirando de la cuerda a través de la pregunta, a través de la inspiración socrática. El tipo de preguntas es que te va ayudando, mejor dicho, te va acompañando a reflexionar sobre la gran mayoría de respuestas que están dentro de vos. Entonces los coaches partimos del principio que muchas de las respuestas están dentro de vos. Okay. Por eso es que el coaching no aplica para todo y no funciona con todos. Hay gente que, por ejemplo, capaz lo que necesita es un mentor. ¿Cuál es la diferencia entre un mentor y un coach? La no directividad. El coach nunca te va a decir qué hacer. El mentor sí te va a decir qué hacer. El coach te va a hacer preguntas y siempre se va a mantener fiel a su rol de coach, a mantener su mentalidad de coach, que es una de las competencias bajo el modelo de la ICF, y se va a mantener fiel a ser coach, a hacerte preguntas que te ayuden a evocar esa conciencia. El mentor no. Vos buscas un mentor porque admiras algo en él. Okay. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, tenía pánico de pararme en público y hacer presentaciones. Y antes de conocer el coaching, recuerdo que a un ingeniero con el que yo trabajaba le dije, yo quiero ser como usted en las presentaciones que hace. Enséñeme cómo le hace, porque yo me orino en los pantalones y a mí me da una pena terrible. Sí. Yo, por decirte, yo pensaba que ser alto era malo,
que tener esta voz de locutor que tengo era malo. O sea, tenía muchas creencias limitantes, ¿verdad? Me acuerdo la vez que me sacaron a bailar por primera vez en mi vida, vos. Imagínate, o sea, me perdí cuánto. Ahora bailo con mi esposa cada vez que vamos a una fiesta, pero durante siglos me perdí la oportunidad de bailar. Por creencias limitantes. Sí, porque pensaba que al tote, medio baboso, vas a ser el único que vas a estar en la pista de baile ahí, y el único que te van a ver y todo, y al final de cuentas son puras interferencias que están minando tu rendimiento. Pensé en un ejecutivo, pensé en un ejecutivo que tal vez su rol es financiero, ¿verdad? Pero tiene una creencia limitante de que no es bueno con sus tarjetas de crédito, o que no es bueno por este tema. O sea, dentro de las organizaciones lo que hay son seres humanos. Claro. ¿Verdad? No son máquinas. No, y cada vez lo digo y lo repito más, el liderazgo es un camino muy solitario, donde lo que necesitas, regresando un poco al coaching, donde lo que necesitas no es la voz del amigo, ni la voz del mentor, ni la voz del consultor, sino lo que necesitas es alguien con el quien poder pelotear ideas que tenés sobre la mesa y que querés buscarle la forma. Y ahí es donde el coaching está teniendo su rol fundamental, ¿verdad? Ok. En poder desentrañar, digamos, la raíz de tus pensamientos o de tus creencias que te limitan, ¿verdad? Esas interferencias. Sí, o sobre todo, mira, digamos, me has hablado durante toda esta sesión de puras evidencias de cosas que sí has logrado hacer. No entiendo qué es lo que me estás diciendo de que no sos bueno para hablar en público. Ahí, por ejemplo, hay una creación de conciencia. Mira qué interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, siempre el coach o te va a sacar de tu zona de confort o te va a poner a ver siempre en otras perspectivas desde las cuales no estás viendo hoy el problema o el tema, ¿verdad? Por ejemplo, me pasa, es que no soy bueno liderando, por ejemplo, equipos. Mira qué interesante, pero yo sé que detrás hay una historia de alguien que tiene 15 años de trabajar en una organización. Pues algo te tiene que decir que tiene 15 años de trabajar en la organización. Y los coaches somos muy curiosos, por eso hacemos muchas preguntas. Claro. ¿Y cómo le hace a alguien para estar 15 años dentro de esta organización? Pues lo que hace, y ahí en lo que empieza a contestar, empieza a brindar un montón de recursos que se empiezan a poner como imaginariamente por encima de la mesa. Y al final, con una recapitulación, Charlie, mira, me has hablado entonces que en estos 15 años has pasado de esta posición a esta posición y que para eso usaste esto, esto y esto y que ahora estás en esta otra posición y que te has sabido mover así, así. Entonces, ahí es donde los coaches hacemos un gran rol ayudándole a nuestros clientes a recapacitar sobre muchísimos recursos que probablemente tienen o que, mejor dicho, tienen dentro de sí mismos. Y sacarlos de la caja, ¿no? Sacarlos de la caja, ponerlos a pensar fuera de la caja, como claro. se dice también, ¿verdad? Hoy justamente estaba leyendo un libro que me recomendó un amigo y decía, es más que todo, está enfocado en masculinidad, en cómo son los hombres de hoy en día, y decía que a veces por heridas que tenés en tu corazón de algo que te dijeron de pequeño, buscas una personalidad que se adapte a eso. Mira. Que se adapte a eso o para superponer eso. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es gran parte de las interferencias que tenemos y de las autocreencias limitantes que nos formamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Sí. También ahí vale la pena aclarar cosas que, digamos, algunas diferencias, porque a mí no me gusta hablar de diferencias entre el coaching y la terapia, por ejemplo. Más bien creo que hay mucha sinergia, pero sí te aclaro que hay temas, traumas del pasado, que ahí eso no es área del coaching, por ejemplo, tratar definitivamente, ¿verdad? Eso va más por el lado de la terapia, tal vez hay algún trauma muy fuerte, ¿verdad? No sé, creciste bajo un bullying terrible o por ejemplo tuviste algún trauma muy profundo con alguna relación que te pudo ocasionar alguna herida demasiado profunda. Eso no es objeto de coaching, eso definitivamente entra dentro del mundo de la Y durante una sesión, ¿cómo puedes calificar que lo que te está hablando la persona ya te toca en una terapia? Por ejemplo, alguien que recurrentemente trae un mismo objetivo a una sesión, probablemente valga la pena hacer una pregunta de qué tanto se está beneficiando la relación de coaching, tomando en consideración que esta es la segunda o la tercera vez que sale el objetivo a la mesa, ¿verdad? Y muy probablemente si la respuesta es, pues la verdad es que ahorita que lo dices, sí no le estoy viendo salida a este tema. Valga la pena hacer una pregunta de cómo te gustaría seguir la relación de coaching o si crees que este es el mejor
instrumento que te puede servir ahorita para desarrollarte en ese ámbito, ¿verdad? Claro. Y si la respuesta es que no, pues claramente ahí hay una decisión que tomar sobre qué otras herramientas puedes encontrar. Y una de las herramientas que hay disponibles, gracias a Dios, hoy, tiene que ver con la terapia. Yo he ido a terapia y la verdad que le doy gracias a Dios que exista. Me ha ayudado muchísimo y me ayudó en muchos momentos de mi vida a poder sobrellevar varios temas que tenía pendientes de resolver, ¿verdad, Charlie? Claro, entiendo. Sí. Sí, pero eso parte de decir de un coach, o sea, de tu parte, decirle al cliente, mira, busca mejor otro tipo de ayuda, conlleva un montón de ética de tu parte, ¿verdad? Sí, ¿no? Y aparte de eso, y ahorita que tocaste el tema de la ética, que me gusta mucho, demostrar una práctica ética en el coaching es arrancar en la primera sesión que tengamos vos y yo Ujú. en ayudarte, mejor dicho, a explicarte las otras herramientas que tenés disponibles Ok. para que vos puedas entender qué es el coaching y qué no es el coaching desde el día 1. ¿Ok? Que es parte de no tener engañado al cliente, Por ¿verdad? supuesto, porque, por ejemplo, si alguien viene y me dice, no, es que yo quiero, por ejemplo, tratar en estas sesiones un trauma que tengo del pasado por un maltrato que tuve con mi papá, vos inmediatamente vos decís, mira, disculpa, pero eso no, en ese tema no soy la mejor persona para acompañarte. Eso tiene más que ver con, por ejemplo, la terapia, Claro. ¿verdad? Sí, eso es importante. No, pero qué bueno que lo practiques y Desde eso, el día 1, pero es que eso es, Charlie, eso forma parte de la formación eso te iba a básica, preguntar. ¿verdad? Eso forma parte de la formación básica de un coach que se formó eh, bajo un modelo de competencias y que entiende perfectamente bien qué es y qué no es el coaching y no estarlo mezclando con otro montón de cosas, ¿verdad? Claro, mencionaste la ICF. ICF, la Sí, International Coaching Federation, sí. ahí es donde te formas para ser coach o qué es esta Mira, institución? pues la ICF, por sus siglas en inglés, es la Federación Internacional de Coaching, Ujú. ¿ok? Y lo que orbita alrededor de la ICF son escuelas de coaching cuyos programas de coaching están avalados Ok. por la ICF. Entonces, la ICF lo que dicta, digamos, son las best practices de la industria del coaching, ¿sí? Y las competencias que un coach debe de demostrar en una sesión de coaching. Ok. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo te estoy coachando a vos, pero, y te digo, Charlie, ¿me das permiso de grabar esto con fines de acreditación? Y vos me decís que sí. ¿Por qué? Porque estoy en vías de dar, por ejemplo, mi siguiente paso como coach. Ese audio va a ser escuchado por un tercero, que es un supervisor acreditado por ICF. Ok. Y ahí va calificando. Vos, si no pasás, no pasás. Y lo puedes repetir. No, lo vas a repetir las veces que sea necesario con tal de dar el siguiente paso. Sí, pues para ser certificado. La ICF tiene, digamos, lo primero que puedes hacer es volverte miembro. Si vos te metes un programa, por decirte, en la escuela en la que yo me formé, que, by the way, mis formadores son muy buenos, ¿verdad? Ahora ya no se dice formador, sino se dice educador. Alfonso, que es un crack, Lourdes, Alfonso, Patricia, ¿verdad? Que son unos cracks en estos temas, pues te van a enseñar todo, las bases del coaching, desde la filosofía y desde dónde arranca hasta cómo llevarlo a la práctica y poner una práctica de coaching como la que yo tengo para poder vivir del coaching. En ese ir y venir, te puedes hacer miembro de la ICF pagando. Ok. Porque en el formulario de ingreso te van a decir, ¿está usted inscrito a un programa al menos o ya terminó un programa? Entonces puedes poner ahí, estoy inscrito en un programa de coaching que dura más o menos 60 horas, por ejemplo, o 100 horas, dependiendo del programa. Y ya con eso puedes, digamos, decir que sos miembro de ICF. El siguiente paso es volverte un coach asociado, que es un ACC, el Associate Certified Coach, que esos son 100 horas de coaching de pago. O sea, que te han pagado al menos 100 horas de coaching demostrables. ¿Sí? O sea, que tendrías que grabarlas o... No grabarlas, sino llevar una bitácora, digamos, clientes. con los clientes que has tenido. ¿Por qué? Porque cuando vos metas el expediente, la ICF te va a decir, tienes al menos las 100 horas de coaching, que son 80 pago y 20 pro bono, y vos le vas a poner que sí, pero al ponerle que sí, lo estás jurando. Y, por ejemplo, como el selectivo de la SAT con los contenedores en aduana, ¿verdad? Que entran, ponete 100 expedientes a la ICF y de repente 4 se van a selectivo rojo y los van a revisar. Ok. Entonces, por decirte, si yo metí que soy coach de Charlie Pineda, pues te van a llamar, te van a preguntar, mira,
tenemos en nuestros registros que Rodrigo dice que fue tu coach, ¿es cierto? No, no es cierto. Entonces ahí, por ejemplo, estoy faltando a la ética de la ICF y no me dejan pasar. No te la puedes jugar a No decir, te la puedes jugar ni un segundo. al rato a mí no me cabe en rojo. No, olvídate. Sí, pues. Olvídate, es muy delicado y eso, por ejemplo, también lo tiene el PMI, el Project Management Institute, del cual también soy certificado como Project Manager. Y después está el PCC, que son 500 horas de vuelo, vos que sos piloto. Sí. ¿Verdad? Estos son puras horas de vuelo. Y luego está el MCC. El PCC es Professional Certified Coach. Okay. Y luego está el Master Certified Coach, que son 2.500 horas de coaching. De coaching. Pagadas. Sí, que te hayan pagado, pero todos estos pasos que tenés que dar son mandar audios de sesiones grabadas con el transcript, ¿verdad? Y examen. No. Sí, examen. Sí, es un proceso largo. Sí, o sea, no sé decir, y te van a batear las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque no pasas de ahí. Es un tercero que está evaluando tus competencias y tu buen coaching. Y si no pasas, no pasas. Y si llegas a mentir en una de estas o dar horas que no hiciste, ¿tenés alguna consecuencia Por supuesto, legal? te pueden quitar, creo que hasta 5 años la credencial o que perdas el derecho de aplicar. Ya. Sí. Digamos, Rodrigo, si yo voy a buscar un coach porque quiero una sesión de coaching, ¿qué credencial le tendría que pedir yo para certificarme de que es un coach certificado, valga la redundancia? Mira, escuelas de coaching en el mundo hay muchas, ¿verdad? Y entes certificadores como ICF, en el mundo hay varios. La ICF, digamos, la ICF es una de las más antiguas, ¿verdad? Que existen en el mundo y te diría que la que más coaches alberga a nivel mundial. Creo que el número, si no estoy mal, ronda ya por los 70,000 coaches miembros, de los cuales 50,000 tienen credenciales. No son tantos. O sea, para hacer algo mundial. Pregúntame en Guatemala, certificados por ICF, creo que llegamos a 20. Sí, pues. ¿Verdad? Sí. Entonces yo te diría, y eso cada vez hay más conciencia en las organizaciones, Charlie, es el pedigrí del coach. O sea, ¿a quién tengo atrás? ¿Verdad? Y ahí te digo yo, la verdad que con mis colegas te puedo decir que cuando voltees a ver un coach vas a ver que hay gente que tiene ya 15, 20 años de estar en este mundo. Es un camino largo donde te vas abriendo camino. Son horas de práctica de coaching pro bono, exámenes, audios y un largo etcétera, ¿verdad, Charlie? O sea, es algo... Prácticamente es una carrera. Es una carrera, sí. Definitivamente es una carrera. Y es algo que gracias a Dios las empresas hoy están teniendo más conciencia de a quién tengo aquí enfrente diciendo que es coach. Claro. Tú sos coaching ejecutivo, ¿verdad? O sea, sí. Tú le das coach a empresas. Yo doy coaching en empresas, soy coach ejecutivo, coach de equipos también. Tengo esas dos certificaciones. Pero no me gusta poner apellidos. Claro, es que eso te iba a preguntar también, los apellidos del coaching, porque como dijiste que ahora abrís una caja de Cornflakes, sale un coach y hay 1000 tipos de coach. Hay coaches financieros, hay coaches, no se me ocurre otro ejemplo ahorita, pero siempre tienen un apellido. O la mayoría que miras por internet o que veas tienen un apellido. ¿Eso tiene algún tipo de certificación o no existe? Lo que pasa es que mira, pues, desde el punto de vista per se del coaching, si el principio es la no directividad, significa que el coach no te va a decir qué hacer. Pero si es un coach financiero que te enseña a invertir en la bolsa, probablemente lo que está haciendo es mentoría. Lo que sucede es que tenemos el pecado original por la palabra coach que se origina en el mundo de los deportes, ¿verdad? Y es un entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de coaching puro y duro, como este del que estamos hablando ahorita, generalmente lo que vas a ver o escuchar si tuvieras la oportunidad de estar en una sesión es que el coach se mantiene fiel al coaching como tal y nunca te va a decir qué hacer. Claro. Siempre va a buscar empoderarte a vos a través de encontrar las respuestas dentro de vos. Y ahí sí, sin hablar mal de absolutamente nadie, pues cada quien sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Pero cuando le pones un apellido, corres el riesgo de pasarte más al tema de mentoría y decir qué hacer y no necesariamente al coaching puro y duro, como te lo he comentado, ¿verdad? Pierde el sentido el coaching, digamos, ponerle apellido. Bueno, digamos, no lo critico, sino que yo ya sé, ¿verdad? Como te digo, coach financiero, bueno, es aprender a invertir en la bolsa. Bueno, hay un ABC, ¿o? Vos que son ETFs, que son acciones, que es esto, que es lo otro. Pero yo ponerme a darte coaching para aprender a invertir en la bolsa,
pues ahí eso es enseñanza o formación, o eso es enseñanza, o como te digo, mentoría, ¿verdad, Charlie? ¿Sí? Ahora, que vos me busques a mí como coach, porque tenés muchas ideas en la cabeza sobre cuáles, por ejemplo, son los mejores cursos de acción en un tema de liderazgo que vos no hayas cómo entrarle. Ahí es donde los coaches tenemos la pista libre para poder acompañar a nuestros clientes y en diversos temas también, ¿verdad, Charlie? Yo, por ejemplo, coaché a un gerente financiero que me decía, mira, yo soy el mejor gerente financiero de Guatemala, pero soy un desastre con mis tarjetas de crédito. Y me gustaría en estas sesiones, ¿verdad?, que me ayudes a encontrar una forma de poderme organizar mucho más, porque yo sé que la cosa es fácil, pero se me complica demasiado a veces, ¿verdad? Y cuando siento ya me dejé llevar. Claro, y ahí es donde entra el coaching, literalmente. Por supuesto. Porque ya tenías una base, que es el mejor gerente financiero de Guatemala. Sabes que tiene la capacidad es lo que él dice, vos, sí, definitivamente. Tiene un background y en efecto, sí. Pero fíjate que sin sesgarlo, yo entre menos sepa de vos, mejor. Okay. Generalmente el coaching, como te decía, no sirve para todo mundo y no sirve en todo momento. ¿Ok? Hay gente que tal vez lo que necesita, como te digo, es más un mentor, o lo que necesita más es un profesor, un maestro que le enseñe de algún tema en particular. Pero generalmente, y tengo una amiga a la que quiero mucho que siempre dice, el coaching nunca hace daño, siempre llega en el mejor momento a vos. Entonces, si vos me buscas a mí para algún tema en particular, lo más probable es que vos es el que estás buscando al coaching, no el coaching te está buscando a vos. Sí. Sí. Y es lo más ético también, creo yo. Por supuesto, sí. No puedes ir ahí por la calle diciendo necesitas coaching, porque tú lo ofreces. No. Y eso, qué bueno que lo mencionaste. Probablemente en algún principio pushaba mucho, ¿verdad? Hoy no. Hoy llega más el coaching a mí que yo al coaching hacia las demás personas, gracias a Dios. Y te ayuda que tenés un historial también. Pues, como te digo, algo hemos hecho definitivamente y me he abierto un poco el camino, como te digo, en este aspecto. De la mano de otros colegas también hemos hecho un trabajo excepcional para dar a conocer el coaching de excelencia y el coaching de calidad, no solo en Guatemala, sino que en la región también, ¿verdad? Excelente. Y mira, una empresa, ¿en qué punto de su historia o de su operación decide pagar coaching para su equipo? ¿O por qué motivos podría darse el que una empresa necesite un coach? Vos solo buenas preguntas haces, tenés madera coach vos. Mira, antiguamente el coaching desafortunadamente se daba como el último antes de desvincularte. La última esperanza. Así es, la última esperanza. Yo esos procesos ya casi nunca llegan a mi mesa, pero esos procesos no los tomo. Okay. Son una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos y la probabilidad de que el ejecutivo se vaya desde el 100% a vos. Porque ya la empresa lo tiene en mente también. O sea, es decirle, sí, prueba esto, mira. Exactamente. Entonces es una decisión que no la quieren tomar, sino que se la quieren tercerizar al coach. Sí, pues. Y todo el mundo va a perder. Va a perder el tiempo el coach, la empresa va a perder sus recursos y esta persona también va a perder su tiempo y la empresa va a perder a un elemento que probablemente lo mejor es desvincularlo inmediatamente, o después de haberle llamado la atención o haber hecho lo que ha sido. El coaching, Charlie, es un premio. Ok. El coaching tiene que ser visto como un premio. Vos sos un alto potencial, ¿verdad? Las empresas tienen sus catálogos ahí de high potentials y de todo, ¿a vos? Entonces, como hablamos de liberar el potencial, ¿verdad, Charlie? Entonces, se lo tenés que dar a los mejores, a los que lo están haciendo muy bien. Potenciarlos. Potenciarlos, ¿va vos? Entonces, ¿vos a quién querés tener en tu casa? Vos querés tener en tu casa a los mejores. Sí. Y la otra cosa también, Charlie, es que muchas organizaciones hoy por hoy, y eso gracias a Dios lo estoy viendo cada vez más, cuando ascienden a alguien inmediatamente le dan un coach para acompañarlo en ese proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces ascendemos a un buen técnico, pero lo convertimos en un mal jefe si no lo acompañamos. Claro, sí, porque él no tiene o sea, tal vez sí las tiene, pero no se da cuenta que también tiene las capacidades para ser líder. Eso, y sumarle también sus habilidades poderosas, que yo siempre fui enemigo que se le llamaran soft skills, ¿verdad? Nunca me gustó ese término blando. Habilidades blandas, justamente porque aprender a comunicarte en público de blando no tiene absolutamente nada, ¿verdad vos? Da pánico. Da pánico, eso. ¿Es?
¿Qué eran habilidades blandas o qué hemos metido dentro de la caja de habilidades blandas? Liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación asertiva y un largo etcétera. Vos... Eso es indispensable. O sea, no podés trabajar sin ninguna de esas. Entonces, ¿qué pasa? Tenías un buen técnico, pero se volvió un mal jefe. ¿Por qué se volvió un mal jefe? Porque no sabe comunicarse con los demás, no sabe trabajar en equipo. Claro, y entonces ahí es donde entra el coaching. Ahí es donde el coaching está teniendo, digamos, su momento dorado, ayudando y acompañando sobre todo a estos clientes a convertirse en mejores líderes, ¿verdad? A pasar de ser jefes a convertirse en líderes, porque se ha hablado y se está súper prostituido que es el liderazgo, vos, y se ha hablado demasiado sobre ese tema, ¿verdad? Yo te diría, mucho de eso tiene que ver con rendimiento es igual a potencial menos interferencias, vos, o sea, el potencial de un buen técnico se puede ver minado por las interferencias que tiene. ¿Y qué interferencias son? No se sabe comunicar, no sabe trabajar en equipo, piensa que solo un estilo de liderazgo es el único a vos y que el ser autócrata es lo mejor, etc. Lo único que está haciendo es minando su rendimiento. Sí, se está tropezando. Así es. Entonces, por decirte, inteligencia emocional, autoconciencia, ¿verdad? Cuando acompañas a alguien y empieza a trabajar en su autoconciencia, a darse cuenta que quedándose callado, que tiene 2 orejas y una boca, vamos, 2 por 1. ¿Ah? La vida nos dejó formateados. Claro. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando esa persona verdaderamente se da cuenta del poder del silencio y de escuchar, del lenguaje corporal y un largo etcétera, empiezas a ver cambios. Y esos cambios son para bien. Y entonces empieza a aumentar el rendimiento de esta persona. ¿Por qué? Porque sabe cómo delegar mejor, cómo liderar mejor, cómo comunicarse mejor, cómo trabajar mejor en equipo. Cómo regularse, cómo no explotar, cómo manejar situaciones, cómo manejar distintas situaciones, ¿verdad? De estrés, etcétera. Qué interesante. Este tema da para mucho. La verdad es que se me ocurrieron un montón de preguntas de lo que estábamos hablando, pero una para terminar el tema de empresas. Yo creo que en Guate hay una cultura, no sé cómo lo ves tú, de que si formas demasiado al empleado se te va a ir y gastaste por gusto. No sé si has chocado con esa cultura como coach, porque al final decís que es un premio, pero hay muchas empresas que de verdad se retienen de formar y liberar el potencial de sus empleados porque van a ellos, los mismos empleados, a dar cuenta que valen más, o van a pedir un aumento, o se van a ir. Esa fórmula aplica a nivel de equipos y a nivel de empresas. ¿Ok? Entonces el rendimiento de una empresa es igual al potencial de toda la gente que tiene adentro menos las interferencias. Y si adentro hay una mega creencia limitante de que entre más desarrollas al equipo, más es la probabilidad de que se te vayan, lo que sí te digo es que si tenés gente adentro que está por plata, se te va a ir. Sí, por lo que hablamos de los motivadores. Exactamente. ¿Ok? Y ahí es un filtro clave en las organizaciones de tener gente comprometida y de que vos como líder te volvás un guardián de la cultura, Charlie. No solo creador de la cultura, porque vos que estás metido en el mundo de los emprendimientos y te gusta todo ese tema, tenés que tener claridad del que el que le da el primer soplo de vida al emprendimiento le está imprimiendo valores. Y vos como líder vivís los valores. Entonces vos sos el creador de la cultura y el guardián de la cultura. Porque la cultura y los valores se demuestran con acciones concretas. Entonces, lo que los líderes andamos, y me incluyo, digamos, por la calle, es transpirando valores, ¿va, Charlie? Sí. Tienes que ser coherente. Tenés que ser coherente. Entonces, ¿qué sucede? Tenés que ser muy celoso de a quién vas a dejar entrar a tu empresa. ¿Sí? Así como sos celoso de a quién vas a dejar entrar a tu casa, así también tienes que ser muy celoso de a quién vas a dejar entrar a tu empresa. Claro. Y a quiénes querés dejar entrar a tu empresa. Y no justifico lo lentos que puedan ser muchos procesos de reclutamiento. Para nada, al contrario, lo que pasa es que hoy por hoy somos mucho más conscientes de a quién tengo enfrente. ¿Será que va a ser fit con la cultura? Podrá ser un high potential, pero... se puede arruinar la cultura. Pero puede venir a generar una cultura. Imagínate las demás. ¿Verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no estoy tan de acuerdo, o mejor dicho, estoy en desacuerdo con el hecho de que desarrollando a tu gente corres el riesgo de que se te vayan. Al contrario, tenés que desarrollar a tu gente. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque un líder tiene que tener, fíjate pues, un líder tiene que tener un ojo en la estrategia. Un líder tiene que tener un ojo en su operación y un líder tiene que tener un ojo en su recurso humano. ¿Por qué tiene que tener un ojo en la estrategia el líder? Porque con la estrategia tenés visión de largo plazo. Con la estrategia, con tener un ojo en la estrategia, estás pensando siempre en qué está haciendo la competencia, cómo puedo hacerlo yo de distinta manera, ¿verdad? Cómo está evolucionando el mundo, hacia dónde va mi industria, ¿sí? Ok.
Si tenés un ojo en la operación, ¿por qué tenés que tener un ojo en la operación? Porque eso es lo que paga las facturas. Eso es lo que nos da de comer. Sí. ¿Ok? Y además, todo lo que surge en la estrategia eventualmente tiene un impacto en la operación. Y luego, si te vas al lado de recurso humano, es having the right people on the right place. Tenés que desarrollar a tu gente. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar a la gente? Que vos puedas delegar. Sí. Porque si no delegas, entonces estás metido en la operación haciendo micromanagement. Se te va la estrategia. Entonces no tenés tiempo a la estrategia. Y no gran parte, porque esta es una mesa de 3 patas y es muy fácil que alguien se vuelva el hombre del mañana yéndose a la estrategia todo el tiempo y pensando en el largo plazo y cuando hayamos hecho esto, etcétera, y no ejecuta y se le olvida la operación. Y eso le pasa a muchos líderes que se van mucho a la estrategia y se olvidan de la operación y de repente tenés cacharros viejos allá que hay que cambiar. Es el líder visionario, ¿verdad? El que se pone por ahí arriba y todo el tiempo va muy bien. Vamos a hacer... Pero luego está el otro que se mete aquí a la operación y es el micromanager que no deja a la gente tampoco. ¿Por qué? Porque no confía en la gente. ¿Por qué no vas a confiar en tu gente? Porque no tenés gente capacitada. Entonces hay que capacitarlo, Charlie. Hay que desarrollar a la gente definitivamente. Pero vuelta a lo mismo. ¿Qué querés vos dejar entrar a tu casa? Gente que esté aquí por pasión. Gente que esté aquí con propósito. Gente que esté... como el audio aquel que decía, ¿lo viste el audio ese? El colombiano. No. Decía, hoy no iba a venir a la empresa, pero me acordé de la visión y la misión. Y me motivé. Eso fue un despertar. Pues mira, aunque sea en broma, pero así es la cosa. Mientras más gente así tengas en tu organización, claro, en tu equipo. Y ojo, que hoy, con toda esta migración y todo lo que desafortunadamente hemos tenido a Charlie, lo que nos lleva en las empresas es a cuidar mucho más el recurso humano. Sí. A cuidar mucho más el recurso humano. Al 300%. Claro. Darles que se sientan en casa, la verdad. Eso sí. Sin descuidar la operación. Aquí no estamos por amor al arte, ¿verdad vos? No estamos por amor al deporte. O sea, para que la gente esté bien y que miren, les traigo su cafecito y cuando quieran hacen el trabajo, ¿no? Es un balance entre... No, o sea, cuando quieran, no. Hay cosas que hay que entregarlas. Sí. Y hay que entregar. O sea, hoy, por ejemplo, me topo con que es que estas nuevas generaciones no quieren entregar y que quieren de todo, que no sé qué. Bueno, ¿por qué? Muy sencillo. Sus motivadores son otros. Los motivadores son fama, son dinero y son poder, pero eso no quiere decir que no haya gente que verdaderamente quiera sudar la camisola. Claro. Y también ahí hay otro montón de gente. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que cuando los demás ven que los otros, verá, están yendo por pasión, entonces se empieza a contagiar. Se contagia todo. O sea, no podemos seguirnos quejando de que estas nuevas... A mí nunca me ha gustado que los baby boomers, que la generación X, que los millennials, que no sé qué. Esas casillas, Charlie, o sea, son buenas, en algún punto tienen su lugar. Pero catalogar a un millennial que porque valora tal cosa o que los baby boomers, ¿vale? Eso lo único que genera es una gran cantidad de creencias limitantes y que porque yo soy millennial... Soy así. Yo soy así. No. Y eso le resta accountability a mucha gente también. Eso le resta accountability a mucha gente y por eso se justifican. Claro, te empezás a justificar de un montón de cosas. Claro. Está súper interesante la conversación. Mencionaste hace poco, hace un rato, ¿verdad? El tema de la conciencia, crear autoconciencia. Yo, irónicamente, soy un poco hater de las redes sociales, aunque esto se ha compartido en redes sociales, porque creo que nos han quitado esa capacidad de ser conscientes de quiénes somos y de dónde estamos y qué estamos haciendo. Y vivimos siempre de manera superficial. O sea, de tener conversaciones así, donde entras un poco más para profundidad en los temas, eso ya no es habitual. Y mencionaste lo de las generaciones, pero en mi generación para abajo, creo que cada vez se va perdiendo más. Yo culpo las redes sociales porque la dopamina que te dan las redes sociales te fríe los receptores de dopamina. Como mencionaste al principio, leer es una habilidad que se está perdiendo. Sí. Y es porque cuesta concentrarse. Yo te dije que en la mañana intento leer a la mañana porque es cuando yo sé que nadie está despierto, nadie me va a molestar. Porque si me pongo a leer en la tarde, leo un párrafo y agarro mi teléfono. Y eso a mí me preocupa porque ya no somos conscientes, ya no hay gente. También hace poco hablaba con unos amigos del trabajo. Ya no hay gente que quiera trabajar de verdad, o sea, decir qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, con qué ganas voy a hacer esto, sino que solo es hacerlo por hacer para ir a agarrar tu teléfono y tener tiempo libre de scrollear. Gratificación instantánea. Mira, la gratificación instantánea, estoy totalmente de acuerdo con vos, está friéndole los receptores de dopamina. Que mira, Charlie,
ya que estamos hablando de todo un poco, la verdad que confieso acá públicamente, aunque se vaya esto al público, jamás en mi vida he probado una droga, vos. Ujú. Nunca. Pero Somos dos. desafortunadamente, sí, desafortunadamente el efecto de dopamina que te generan las redes sociales, no voy a mencionar ninguna droga en particular, pero cualquiera que le quiera hacer doble clic a esto que estoy diciendo se va a dar cuenta que es el mismo a vos. Y asertivamente lo que te estoy diciendo es que en el celular la tenés gratis y la otra la tenés que salir a comprar, Imagínate. ¿verdad? Pero a nivel cerebral, El el daño es el efecto mismo. dopaminérgico, el efecto es el mismo. Wow. Sí. Es Eso súper da heavy, miedo. vos. Es bien dark Sí. y definitivamente estoy de acuerdo con vos. O sea, no voy invicto, vos tengo redes sociales, vos las trato Es que es de... indispensable, creo yo. O sea, para desarrollarte profesionalmente creo que es necesario y cada vez va a ser más necesario tener una marca personal. Total. Creo que eso va a ser un... Bueno, ajá. Sí. Mira, No, este dale, podcast es una marca personal, es un tipo de marca Me personal. gusta, me encanta. Sí. Y me llega y te felicito. Yo te juro, Charlie, las redes sociales las uso para publicar mi post de todos los domingos. Ujú. Como un blog. Mi blog, yo escribo desde hace ya creo que unos 15 años, si no estoy mal, o un poquito menos, todos los domingos, ¿verdad? Siempre los domingos quería leer algo que me inspirara y me ayudara Ujú. a bajarle un poco la ansiedad de los lunes, ¿verdad? Y pues me he dado cuenta que mucha gente también los domingos la pasa un poco mal, vamos. Entonces un poco la filosofía de mi blog o de mi post del domingo es enviar un mensaje alrededor del propósito. Por eso le puse de nombre el propósito a mi blog. Pero realmente ese es lo único para que las chequeo. Casi nunca vas a ver que posteo nada. De hecho, después de que murió mi hijo Juan Diego, me di cuenta que no sirven para nada las redes sociales, vos. Entonces ahí le perdí el amor, digamos, y no le encuentro el sentido. Ay, de vez en cuando pongo una foto con mi esposa y con mis hijos porque, no sé, me da cierta nostalgia, pero de ahí, cero. No me gustan para Qué nada. bueno. Te felicito. Verá, no A me mí me gustan cuesta. para nada. Me cuestan un montón, definitivamente, porque tengo X y me encanta X, vos, y ahí estoy súper informado de lo que está pasando. Eso creo que X es de las pocas que se salvan todavía, que es un poco bueno usarlas. Si la usas bien. Total. Me gusta mucho por muchos temas, sobre todo por temas financieros. Me gusta estar enterado de hoy salió algo de la política de aquí de Guatemala que no vas a encontrar en otro montón Claro. de medios y de todo. Pero obviamente luego está puedo decir alguna mala palabra, no, sin Sí, decir, ya. luego están las pajas de que, no, yo miro TikTok, pero lo alimento el algoritmo solo con cosas, ¿verdad vos? Lo he Entonces te escuchado empezás a mil meter veces. esa paja mental adentro Y es y... imposible. Estás viendo TikTok y te pregunto qué TikTok viste hace 5 TikToks y no No. te acuerdas. No te acuerdas. Aunque haya sido el TikTok más productivo del mundo, no te vas a acordar. Así es. Entonces, sí, las trato de no tener instaladas, me forzo a chequearlas y las voy a chequear En la computadora. en la compu, que vos sabes que una app no tiene el mismo diseño y la misma, Ujú. toda la parte del user experience es muy distinta. El app que estarla chequeando en Safari en el teléfono es totalmente distinto a vos. Pero sí, de acuerdo con vos, creo que la habilidad cognitiva es algo que hay que tener mucho cuidado. Yo tengo 43 y obviamente pues las capacidades van disminuyendo también un poco en la medida que no nos vamos haciendo más jóvenes, ¿va? Vos estás joven, estás chavo y tenés mucho, todavía, ¿va? Yo también me considero chavo, ¿va? Vos o joven. Tengo la mitad de mi vida por delante, creo yo. Pero sí hay muchas cosas que es importante ponerles un freno y redes sociales es una, vamos. Sí, y el tema mencionaste de escribir. Creo que esa es otra habilidad que se está perdiendo. En lo personal, o sea, con la inteligencia artificial, cada vez se va a ir perdiendo más esa habilidad. Y es otra cosa que preocupa, ¿verdad? Sí. O sea, no poder sentarte en tu computadora, si quieres, también lo vas a mano, a escribir un párrafo. Eso es bien Por tus preocupante. propias pistolas, sí, Sí. totalmente. Es lo mismo que decíamos de la lectura, vamos a sentarte y después de una página hacerte la pregunta, ¿qué entendí de esta página? Ahorita, Sí. por ejemplo, si me preguntas, tengo Los enemigos del comercio aquí, que son 3 tomos de Antonio Escotado, un español de lujo, que te lo recomiendo. Lo encontré en la Marroquín, los 3 tomos y me los compré.
Y lo tengo pendiente de lectura porque detrás de Antonio Escotado tengo 3 libros, a vos, pendientes todavía. Pero es eso, a vos es por lo menos el ser consciente, que es lo primero. Como los alcohólicos anónimos, a vos. Sí. Y por eso en la inteligencia emocional el primer componente es la autoconciencia. O yo soy consciente de este tema. Y luego lo segundo es accionar, Charlie. ¿Verdad? Con sentido y con propósito y con disciplina también. Vos necesita un poco de disciplina, un poco de... Yo creo que también otra cosa que hemos perdido es la paciencia, vos. Sí, definitivamente. Mira, hoy todo lo queremos para allá. y hoy, por ejemplo, llega alguien a un empleo, a vos, y regresando tal vez un poco al mundo empresarial, llega alguien a un empleo y piensa que es TikTok esta babosada, a vos 6 meses en el puesto y ya está preguntando, bueno, ¿y cuál es mi siguiente? Porque ya me quiero mover de acá. Pues, o sea, las redes sociales te dicen una cosa, a vos, pero luego cuando te llegas a la realidad, te das cuenta que te metiste en una cultura donde el más viejo tiene 40 años de trabajar acá y el más chavo tiene 6 años de trabajar acá, vos. Y entonces es una cultura donde se valoran las jerarquías, donde, ¿verdad? Y vos tienes 100 años de existir la empresa. Y el trabajo duro también. Y el trabajo duro, hard work, la ética de trabajo, vos. Sí. La ética de trabajo. Y es que eso también mencionaste que están migrando los talentos, pero también yo creo que muchos de los talentos están minando ese potencial con el tema de querer ser influencer, querer vivir de las redes sociales porque es lo fácil. Nuevamente, motivadores externos, dinero, fama y poder. Y luego están los motivadores internos, a vos. Y esos motivadores internos son de más largo plazo. Que le sientas pasión a tu trabajo. Vos, hablábamos de un emprendedor, Charlie. Puchiga, ¿cuánto le cuesta a un emprendedor echar adelante su empresa, vos? Es un riesgo de la grandiola. Y ahí está alma, corazón y ex, vos, dentro del emprendimiento. Sí. ¿Verdad? Entonces vos, ¿a quién querés jalar a la empresa para tu emprendimiento? ¿Querés jalar a la gente que sienta la misma pasión que vos sentís por esta cosa, vos? Definitivamente. ¿No? El empresario nunca deja de tener el alma de emprendedor. Nunca. Nunca lo deja de tener. Vos, yo, gracias a Dios, porque hago también consultorías, vos, pero gracias a Dios en este mundo he podido conocer gente tan maravillosa, tan talentosa. Gente que le ha metido alma, corazón y ex a la cosa, que cuando vos he tenido la oportunidad de facilitar talleres de propósito de empresa, por ejemplo, de por qué don fulano de tal creó esta organización y no le había prestado coco, y cuando de repente ve esa frase escrita dice, esto fue lo que me llevó a crear esta empresa hace 20 años o hace 25 años, ¿verdad? Esa persona lo que quiere es rodearse de gente igual de talentosa o que compartan la misma visión que él, vos. Y ahí te digo algo, el guatemalteco es aguerrido, es trabajador. El guatemalteco, si mira, desafortunadamente nuestro principal producto de exportación son chapines, babos. ¿Por qué? Sí. Por trabajadores, babos, sí. No por otra cosa. Entonces, la sangre trabajadora, los chapines, la llevamos, Charlie. La llevamos. Y eso es algo que tenemos que, digamos, cuidar y fomentar. Y estoy de acuerdo, babos. Probablemente hay un pequeño grupo que quiera ser influencers y esto y lo otro. Que tiene su mérito y está mal, es una profesión. Yo no lo estoy demeritando. Pero a lo que voy es que se van por ese camino no porque les apasione hacer contenido, no todos, estoy generalizando, sino por querer hacer las cosas rápido y fácil, o sea, llegar a esos motivadores externos, dinero, todo fácil, y es que eso no creo, o sea, creo que una sociedad con ese rumbo no va a un buen camino. Sí, y luego te topas con la realidad, a vos, Charlie, que no es fácil tampoco, a vos. No, eso también es súper difícil. Yo sigo ahí a un par, a Jordi Wild, por ejemplo, a vos, sí. Pero, o sea, lo que pasa es que siempre uno mira la punta del iceberg en todo, independientemente si sos emprendedor o lo que sea que seas, a vos, pero cuando volteas a ver lo que este cuate ha hecho detrás, vos... Tiene, creo que más de 20 años de subir contenido. Horas. Hard work, ethics of work. Y ahí es donde muchos se topan con la cruda realidad. ¿Verdad? Nadie te cuenta que estás despierto de las 4 de la mañana y que te dormís a las 10 de la noche todos los días, vos. Todo el mundo mira siempre la punta del iceberg.
el carro, o digamos, mira, se volvió influencer y ya tiene su badge de YouTube, o lo que sea, vamos, la placa y todo, sí, pero ¿qué hay detrás, vamos? Detrás hay horas de contenido, etcétera. O sea, no es un videíto pendejo de TikTok el que te va, no, detrás hay ética de trabajo. Horas de contenido. Así es. Así es con todo también. Así es. Miras a un emprendedor exitoso, no tenés idea de lo que se le llevó la gran diabla para llegar a ese punto. Así es. No es un golpe de suerte. O sea, te creas, you make your own luck, ¿verdad? Es lo que decía este Roberto Bonifacio, a vos que me gusta muchísimo. Jugarte las cartas que te tocó jugar con la mejor actitud. Porque el mejor golpe de suerte siempre es el último, vos. ¿Verdad? Y seguir, y una, y otra vez, vos en este mundo del emprendimiento y de caminar que me ha tocado a vos, o sea, la cantidad de fracasos que han habido, ¿verdad? Te puedo garantizar que de 10, 9 han sido fracasos a vos. Siempre una y otra vez. Puertas cerradas, ¿verdad? Y como te digo, no hard feelings, a vos. Es parte del negocio. Sí. ¿Verdad? Independientemente qué carrera escojas, no hay una sola carrera fácil en esta vida, vos, ni una sola. Es como dice el dicho, mi abuelita me lo ha dicho, el que quiere celeste que le cueste. El que quiere, así es, el que quiere celeste que le cueste totalmente. Eso aplica para cualquier cosa. Para cualquier cosa, vos. Eso es lo único que nos va a salvar, ¿verdad? En el Zamorano hay un letrero que dice labor omnia vincit. El trabajo todo lo vence, vos. ¿Verdad? El trabajo todo lo vence. Ok, Rodrigo, mencionaste algo que me gustaría preguntarte, porque creo que puede ayudar a muchas personas que han atravesado situaciones similares, si no te incomoda. No. Mencionaste la pérdida de uno de tus hijos. ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo saliste de esto? Porque es algo que no... Mi abuelita siempre me ha dicho también que cuando uno pierde un esposo tiene un nombre, cuando uno pierde a un padre tiene un nombre, pero perder un hijo no tiene nombre. Y me ha sentido pésame por eso, y creo que verte aquí hoy con toda tu trayectoria después de esa noticia, de esa situación tan difícil, creo que puedes aportarle mucho valor a personas que han pasado por cosas similares. Muchas gracias, Charlie, por el pésame. Mira, nadie te prepara para la muerte, o a vos definitivamente. Yo te digo, mira, creo que quizás por donde me gustaría empezar es a quién tenés a la par. En algún momento escuché que uno es el promedio de la gente con la que se rodea, a vos. Sí. ¿Ok? Pero a la par mía hay una mujer excepcional. Eso tal vez por ahí te pudiera decir que es por donde puedo empezar a responderte la pregunta. Obviamente en su momento estábamos hechos un manojo de nervios los dos, a vos, con toparte con lo impensable en el último minuto, a vos. Esa parte de la historia nadie te la contó, esa parte de la novela nadie te la adelantó, era una película que nunca ibas a ver, y como dicen, ¿verdad? Se supone que los hijos lo deberían de enterrar a uno y no al revés, a vos. Juan Diego fue una ilusión, así como Rodrigo también fue una ilusión, y Gabriel no se dio una ilusión, ¿verdad? Juan Diego siempre fue naturalmente el segundo hijo que íbamos a tener, ¿verdad? Porque ya teníamos a Rodrigo y el hermanito con el que juegue, ¿verdad? Y lo esperábamos con muchas ansias, vamos, con mucha alegría, y de repente pues nació antes de tiempo. Y así como nació, así se fue. Juan Diego, mi esposa siempre me molesta porque digo que vivió 17 días, pero fueron 15, ¿verdad? Nació un 3 de diciembre y a los 15 días murió, ¿verdad? Y durante esos días te puedo decir que todos los pensamientos se me vinieron a la mente, todos, no me faltó uno, a vos. La impotencia de poder hacer algo más, de la impotencia de, ¿será que estoy haciendo todo por él, por mi esposa, a vos? De mi esposa casi muere, Adri casi muere también. Te decía lo de a quién tenés a la par, porque cuando volteo a ver a los que tenía a la par era a mi familia, a mis amigos, a vos, los incondicionales. Por eso es que creo que rodearte de buena gente siempre es bueno, a vos, y tu familia pues siempre es el
el bastión con el cual te vas a poder apoyar. Y por familia, no solo por el lado mío, sino también por el lado de mi esposa, que ahí estuvieron también, ¿verdad? Buenos médicos, bueno, todo a vos. Pero en ese momento algo te hizo falta, ¿verdad? Algo te hizo falta. Digamos, en ese momento tal vez no veía con claridad lo que habíamos hecho y hicimos todo por él, con tal de que se quedara, pero tenía su propósito en esta vida, Juan Diego, y lo cumplió en corto tiempo. Lo que tenía que venir a hacer lo hizo y nos dejó muchas enseñanzas que todos los días lo vamos a recordar. Vamos, ha sido quizás una de las mayores enseñanzas de mi vida. Mi hijo fue el episodio, te puedo decir, más duro y más fuerte por el que he pasado, y la lección de vida más fuerte y más dura que Dios me ha dado. Y lo digo en plural también con mi esposa, creo que nos ha dado. Después de perder un hijo, ya qué más puedes perder a vos. Verá. ¿Cómo le hice para salir de ese agujero a vos y de ese hoyo negro? Es literalmente como volver a nacer a vos. Yo ahí te puedo decir que hubo psiquiatra, hubo psicólogo. En ese entonces todavía me estaba formando como coach. Detrás de mí estaban también mis formadores de coaching, mis colegas de coaching, mis viejos, mi suegra, a vos, mi suegro, o sea, toda la familia de Adri, mis cuñados, mis hermanos, mis amigos, a vos, tanto los del Zamorano como los del INCAE, estuvieron ahí en esa red de apoyo, pero siempre hay un trabajo, Charlie, que te toca a vos en lo personal, ¿verdad? Y es empezar a encontrar la salida también de tus propios pensamientos, ¿verdad? Y yo, digamos, hay varios arrepentimientos que tengo en la vida y uno de ellos es haber pasado un poco por encima de los estoicos, ¿verdad? Siempre fui fanático hasta que con Juan Diego me di cuenta que pues obviamente la religión también te enseña mucho sobre la muerte, ¿va? Digamos, sí. Yo soy católico y la muerte es un paso natural que tenés que dar para ganarte la vida eterna, ¿va? Y después lo terminé comprendiendo, ¿verdad? Pero digamos, en el estoicismo encontré jaculatorias como memento mori, ¿va? Recuerda que morirás, que hoy forman parte de mi día a día, ¿va? Encontré muchas lecciones que quedaron escritas hace 2000 años, ¿va? O más, sobre cómo aceptar la muerte y que forma parte de un proceso natural que a todos nos va a tocar, ¿va? Y no es que te volvás un insensible, para nada, ¿verdad? Para nada, sino que al contrario ves la vida con otra perspectiva. Esa lección de Juan Diego me dejó a mí muchas lecciones, Charlie, de liderazgo también, de ver la vida con un tono más humano y de que no solo existe una forma de liderar. Yo probablemente en algún pasado fui muy autócrata, ¿verdad? Y de repente un episodio tan duro como eso te ablanda y ya te pone a ver la vida con otra perspectiva completamente distinta, ¿verdad? Y durante esto me contabas también que estabas en una preparación para hacer un Ironman. Ah, vos... sos un crack. Yo creo que eso es de las cosas que más me impactaron que me has contado. ¿Cómo sacaste la fuerza para continuar con esa preparación? Sos un crack. Tenés madera de coach, te cuento. Gracias. Sí. Mira, pues yo me estaba preparando para un Ironman definitivamente. El full, ¿verdad? Eso es. Y tenía un gran coach. Solo si me permitís, sí, para dale. el contexto, ¿qué es un Ironman? Son 180 kilómetros en bici. Son 3 disciplinas, ¿verdad? Son 140 millas, 140.6 millas, porque el 73 es la mitad, son millas. Son 140.6 millas. De recorrido total. Sí, entonces para pasarlo a kilómetros vas a hacer 3 y pico de kilómetros en nado, 180 kilómetros en bici y una maratón, o sea, 42 kilómetros corridos. Seguido. Todo seguido. Eso es como, ponete, te vas al complejo aquí de la zona 4, nadas 3.6 kilómetros ahí, agarras en bici de aquí a Reu, porque son más o menos 180 kilómetros de aquí a Reu. Wow. Y de ahí te tiras una maratón que sería como ir de Reu a... ¿dónde será?
tal vez casi a cocales. Wow. No, es que es algo impensable. Yo me he planteado muchas veces empezar a hacer triatlón y me imagino esas distancias y digo, la fortaleza mental que hay que tener para hacer eso, es ser algo de otro mundo. O sea, imagínate para nadar, solo para nadar eso, si no estoy mal, una piscina olímpica tiene 50 metros. Sí, la olímpica tiene 50. Habría que hacer 60 veces la piscina. Bueno, ya ves. Sí. Sí. La nada, mi mamá y mi papá nos metieron mucho a la nada, así que ese deporte te puedo decir que no me cuesta. Así que el reto para mí era la corrida. Yo detesté correr toda la vida, vos. Verá, detesté correr toda la vida. La bici no. La bici sí te puedo decir. Después tuve un buen consejo, verá. Después tuve un buen consejo sobre qué hacer con la bicicleta. Pero te quería contar un poco cómo fue el periplo para responder tu pregunta. Fíjate vos que yo venía entrenando desde más o menos junio, porque me había inscrito al Ironman de Santa Rosa, California, que era en mayo del siguiente año. Entonces, en una plataforma que hay que se llama Training Peaks, ahí me encontré un coach. Llené un cuestionario y me salieron varias opciones de coaches. Y entonces aparece el gran Diego Olivieri, a quien, si mira este podcast, te quiero mucho, cabrón, porque es un crack. Diego me ayudó. ¿Verdad? Diego me estuvo entrenando todos esos meses hasta el 3 de diciembre que Juan Diego nació. ¿Ok? Ese día dejé de entrenar. Ese día no entrené porque ese día recibí la llamada de Adri llorando diciéndome, dice el doctor que me tiene que operar. Ese día sí, literalmente fue el peor día de mi vida, vos, porque lo que estábamos era buscando cómo Juan Diego estuviera más tiempo en la panza, vos. Uh-huh. Entonces, ese día dejé de entrenar. Y pues obviamente vino el tsunami de lo que vino, lo enterramos. Imagínate, después viene el cumpleaños de la Ari, porque Ari cumple el 23 de diciembre, vos, si te puedes imaginar. Y después de eso la Navidad. Ok, hoy me río, pero en su momento no sé ni cómo diablos no lo hicimos, porque créeme que ganas de no estar en el mundo si no nos hacía falta a vos, ¿verdad? Pero teníamos a Rodrigo también, entonces él también era una fuente de alegría. Pero entonces dejo de entrenar para no mezclar los temas y llega la Navidad. Llega el año nuevo y cuando llega el año nuevo, el 1 de enero, recibo un mensaje de Diego y me saluda. Hola, Rodrigo, feliz año, que dentro de todo y me manda el mensaje, sea un año grande para vos. Y hola, Diego, gracias, qué gusto saludarte. Diego vive en Estados Unidos, uh-huh. ¿Verdad? Es argentino, es triatleta y entrena clientes, okay. ¿Verdad? En la plataforma y tiene su propia empresa de coaching y todo el rollo de triatlón. Entonces me pone Diego, retomamos el entreno. Y yo como... Ya estaba percibido él de la noticia. Ya recontra, porque cuando el 3 dejé de entrenar, le dije, Diego, mira, tengo que dejar de entrenar, no puedo, le dije, por esto que está pasando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ahí del 1 de enero me pone ese mensaje y yo dije, este cabrón, ¿cómo me va a preguntar algo así, verdad? Entonces, yo muy político le digo, Diego, mira, disculpa, pero ahorita no tengo cabeza, ni cuerpo, ni mente, ni alma, ni espíritu, ni nada para entrenar. Y me pone algo que me marcó a vos. ¿Te gustaría honrar la memoria de tu hijo? Y eso vos, la verdad que ahí me tocó una fibra que te puedo decir, si necesitaba un motivador, eso definitivamente le dio la vuelta a mi vida, a vos. No piensas honrar la memoria de tu hijo. Y eso verdaderamente hizo que me cambiara por completo, literalmente, de pasar, Charlie, de la tristeza que tenía en ese momento a encontrar un motivador. Y mira, contra viento y marea, porque vos, si sos deportista y dejas de entrenar 3 días, 4 días, 5 días, no digamos un mes casi, es como que hubieras regresado otra vez a base cero, a vos. Y el otro que tiene que ver con esta historia es Freddy, el pediatra de los niños. Porque Freddy, sin que nosotros lo supiéramos,
enterró a Juan Diego con una pulsera, ¿verdad? Y se la puso aquí, en sus piernitas. Entonces, un día que llegamos Adri, Rodrigo y yo al consultorio, abre la gaveta y dice, bueno, hoy sí estamos todos, dice, ¿verdad? Entonces, esta pulsera es para vos, esta pulsera es para vos, esta pulsera es para vos. Pero y esta es para mí. Y le digo yo, pero ahí hace falta una, son de estas de Wakami. Pero ahí hace falta una, no, esa se la puse a Juan Diego. Antes de meterla en la cajita. Entonces, Juan Diego, yo tengo esta pulsera y Juan Diego tiene una también. Adri tiene una y Freddy tiene una. Entonces, esta pulsera me ha acompañado desde que Juan Diego falleció. Y digamos que fue mi recordatorio, es mi memento mori, es mi recordatorio, mil cosas, babos. O sea, tiene un significado muy profundo y te puedo decir que me ayudó muchísimo en los entrenos de triatlón para poder volver otra vez a estar on shape, ¿verdad? Y prepararme porque entonces solo tuve enero, febrero, marzo, abril y mayo. Para un Ironman completo. Para el Ironman completo, babos, en California, que fue en mayo del 2019, creo que fue. Y así fue como lo terminé, teniendo el objetivo muy claro y sobre todo un propósito de honrar a mi hijo. Claro. Qué admirable, la verdad. Admirable, muy admirable. Es algo que yo miro para arriba y digo, wow. Por eso cuando me dicen, babos, ¿qué tipo de inspiración es la que uno debería de tener para cumplir objetivos? Siempre me recuerdo esta, babos, y cada vez que me trato de poner un objetivo, la pregunta que me hago es, ¿será que le voy a poner los suficientes que ya sabemos a esto como le puse para el Ironman? Y si la respuesta es que no, entonces no lo hago. Claro, ya tenés tu estándar ahí. Sí, hay un estándar ahí del tipo de ganas que hay que echarle, babos, y hay que echarle ganas con todo. Con todo es con todo, no importa el objetivo. Cualquier cosa merece la pena echarle ganas. Cualquier cosa que tenga un verdaderamente, propósito. que verdaderamente esté alineado a tu propósito de vida, babos, y que le vayas a poner los recursos, el alma, el corazón y los huevos, babos. Si no, mejor no lo hagas. Ok. Durante el Ironman, ¿qué ibas pensando durante esa carrera? Es que yo, de verdad, 9 horas, me imagino, es un promedio. No, yo hice, 9 es el medio, el full, yo hice como 14 horas, más o menos, sí. Empezaste, ¿qué? 6, 5 de la mañana y terminaste. A las 4 ya tenés que estar listo, porque a las 5 arranca la nada. 6 de la mañana arranca la nada, se acaba como a las 7:30 y de ahí arrancar la bicicleta, que son 180 kilómetros. Si lo haces a un ritmo de unos 35 kilómetros por hora, te vas a volar unas 7 horas en la bici. Y luego viene la maratón, o sea, todavía tenés por una delante maratón. Es que terminar la bici, vamos. te bajás y decís, bueno, a correr una maratón. Sí. Impresionante. Mira, describirte qué pensamientos tuve, pues los tuve todos. Mucho ¿Verdad? tiempo solo también. Sí, por eso es que el triatlón, el otro día escuchaba a un triatleta muy famoso que hablaba sobre el tema de la música, vos, cuando estamos haciendo ejercicio, o sea, nos hemos acostumbrado a no estar solos nosotros Sí. con nosotros mismos, o siempre tenemos que tener un iPad haciendo Un podcast. un podcast o alguna babosada. Y ahí sí, como dijo Pepe Cordón, vos, porque mí mismo y yo mismo somos uno mismo, vos, porque me dije a mí mismo, cuando estás solo, a vos. Entonces, no sé si fue él el que lo dijo, ¿verdad? Pero el punto es que me daba risa, ¿verdad? Porque mí mismo y yo mismo somos uno mismo. Uh-huh. Y es muy difícil, vos. Hoy nos hemos acostumbrado tanto a la dopamina que necesitamos en una bicicleta, corriendo, lo que sea. Siempre Algo. estás escuchando algo. A mí me pasa eso también. Algo que estar escuchando, siempre ocupado, siempre atentos de algo, etcétera. Y en los Ironman está prohibido la música. ¿De verdad? Sí. Eso no lo sabía. No puedes llevar No puedes llevar música, no audífonos. puedes llevar audífonos. Va solo 14 horas. Wow. Yo lo hice en 14, vos, pero hay Mara que la hacen 12 ahí, igual o es sea, un los montón de récords tiempo. mundiales. Sí, es un chingo de tiempo. Es un Es montón, mucho no, tiempo. es muchísimo tiempo. Es un montón de tiempo, definitivamente. Y llevas, a mí me pasó, el año pasado corrí mi primera media maratón, pero me desesperó mucho porque dije yo, al principio intenté no ver mi reloj. Ajá. Cuando lo vi, o cuando miro, no me acuerdo si fue el reloj, fue un rótulo que iba por la mitad. Me entró la desesperación. De verdad, me entró la desesperación y dije yo, ¿qué hora termina esto? Sí. ¿Llevabas algo para estar viendo cuánto te faltaba, algo así? O... Se me murió. Tenía un Polar. Ujú. Diego siempre me molestó y me decía, de todos los que he escuchado, sos el único que tiene Polar. Me dice, ¿por qué no te compras un Garmin? Y vos,
yo creo que a mí me faltó jugar trocitos uno más en el colegio porque vos que también sos piloto y has volado ahí en el mismo avión, has visto que casi todas las teles que hay, o mejor dicho, la gran mayoría de aviones lo que tienen son Garmin, babos. Sí. Entonces yo no le tenía fe a Garmin, a pesar de que volando pues casi todo es Garmin, babos. Y Ya de eres repente, ya. Entonces de repente dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. la oportunidad a Garmin, pero el Polar se me murió en el Ironman. Entonces, peor todavía, no tenía dónde ver. Se me murió en la bici. Sí, pues. Entonces, toda la Las maratón, hacías. mira, pues, la corrida la hice bajo el criterio de que no iba a caminar. Lo más lento que pusieras sin caminar. Porque me acuerdo muy bien del consejo y Diego me dijo, vos tenés que entender que la bicicleta es la transición entre la nadada y la corrida. Entonces no vayas a cometer la estupidez de gastarte tu energía en la bici. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede, Charlie? La gran mayoría de gente no nada. Entonces, muchos triatletas llegan a conocer el triatlón ya de viejos y nunca han nadado. Sí. Y la psicología de la natación es bien compleja, vamos. Porque es que ahí si paras, te ahogas. Entonces, claro, exactamente. Sí, no es como que voy a descansar un ratito ahí. El nadador que acaba de empezar a nadar hace 2 años llega a la natación pensando que lo van a ahogar, ¿verdad? Encima de todo está la psicología de que es aguas abiertas y no es lo mismo nadar en aguas abiertas. Te invito a que nades de madrugada ahí en la zona 4 y que no hay luces ni nada por el estilo. O sea, todo el mundo piensa que le va a salir Godzilla cuando son aguas abiertas, vos. Sí, y hay un componente también si es salado o es dulce, ¿verdad? Por supuesto, todo es distinto. O sea, si vas a nadar en aguas abiertas en Cancún y el agua es pristina, pues allá adentro hay tiburoncito, ¿no? Entonces, digamos, la nadada es compleja en el sentido que la técnica, si la dominas, ya llevas el 80% del problema arreglado. Y el otro 20% es que te vaya a comer Godzilla, ¿a vos? Sí, esa desesperación. A mí me ha pasado cuando uno en un lugar no puede ir para abajo. Te pones a pensar y te entra... Bueno, ¿y todo eso qué crees que es? Interferencias. No, es interferencias definitivamente, sí, pero es un drenador de energía terrible. Claro. Entonces puedes salir muy drenado de la nada. Entonces decís, no, con la bicicleta me repongo. Peor todavía, vos. Entonces, si no llevas bien clara la estrategia de alimentación, la probabilidad de caminar en la maratón es del 100%. Vos. Sí, pues. ¿Y lograste hacerlo sin caminar? Sin caminar. No. Sin caminar. Y le pasé a un montón de gente que llevaban, porque encima de todo en los Ironmans te vas a ir a topar con, o sea, el promedio de bicicleta creo que es de $10,000, vos. Wow. Sí. Como buen deporte, como buen hobby, vos. Sí, o sea, los hobbies, si los querés llevar al extremo, todos los hobbies son caros. Sí. Desde este podcast hasta la aviación, alpinismo, lo que sea, cualquier hobby es caro. O si lo querés llevar profesionalmente al siguiente nivel. Entonces sí. Claro, entonces en la bicicleta y miras unas naves de bicicletas pasarte y la gente platicando como si nada. Yo en la bicicleta iba tratando de hacerlo mejor, como me había dicho mi coach. Es una transición, velo como una transición. Entonces, despacio, con buena letra, con buen ritmo, sin quemarte, porque después no se te olvide que tenés 42K. Sí. No, pero qué interesante la fortaleza mental que tienes que tener para hacer cualquier tipo de deporte de riesgo, creo yo, o de endurance, requiere un componente mental muy importante. Claro, en ese sentido, si me preguntas, ¿tenía ganas de bajarme de la moto? Sí, definitivamente. A media bici, ya. ¿Estaba asqueado de la bici? Sí. No era de mi talla encima de todo, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se va a meter al triatlón o a comprarse una bicicleta, tenés que hacer un bike fit, no te puedes ir a... esa te queda, olvídate. Sí, pues. ¿Verdad? Todos los pensamientos me vinieron a la cabeza. No hubo uno que no se me llegara, pero el tema era es que estaba honrando la memoria de mi hijo y eso iba a quedar para siempre, babos. Claro. Entonces, eso era lo que me alimentaba el espíritu. Por eso, inclusive hasta en la maratón está plenamente escrito que en el kilómetro 31 te das contra la pared, el famoso hit the wall. Y que los últimos 8 kilómetros los corres porque ya... por la pasión por estar corriendo esta cosa, vos. Ya está bastante estudiado el hit the wall. 31 kilómetros. 31, 32 kilómetros, se te va a acabar el glicógeno, ¿verdad? Vas a querer bajarte de la moto, etcétera, pero luego entonces tenés el siguiente combustible, que es el mental, que es el para qué estás haciendo esta cosa, vos. Sí, el propósito. ¿Verdad? Rodrigo, a lo largo del podcast hemos mencionado un montón de hábitos o temas que están relacionados con el desarrollo personal.
Y yo te quería preguntar, que eso es algo que me apasiona mucho. Para ti, ¿cuál es el componente principal del desarrollo personal? Que está muy relacionado con el coaching, ¿verdad? Que al final es desarrollar todo tu potencial sin interferencias. Sí, de reducir las interferencias lo más que puedas, va vos. Hábitos, Charlie, hábitos personales. Vos, la curiosidad. Ok. Es una respuesta que no me esperaba. Ser curioso. La curiosidad, vos. Mira, la curiosidad, el no dejar de ser curioso nunca, el hacer preguntas. Los coaches hacemos muchas preguntas, somos muy curiosos. Yo te diría que la curiosidad tiene que ser un hábito que nunca dejamos de ser curiosos después de que éramos niños. De niños éramos muy curiosos, vos. Doctora, ¿por qué? ¿Por qué, papi? ¿O ¿Qué es por qué, eso? mami? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, vos? Entonces, esa curiosidad creo que nos tiene que acompañar de adultos y de viejos, porque a través de la curiosidad es donde hemos descubierto los mejores inventos Los siempre. mayores avances de la humanidad. han Sí, sido- totalmente. Ser curiosos yo te diría que es una habilidad clave. Accountability es la otra, vos, que es mi palabra favorita. O sea, be accountable of yourself. Tenés que ser accountable de tu vida. Vos, nadie lo va a hacer por vos. Claro. Y vos sos dueño del resultado y del no resultado. Yo no sé si te dije el nombre del podcast. Ajá. Es Hazte Cargo. Hazte cargo. Ajá. Está muy relacionado con eso y Ok. literalmente esas palabras que me acabas de decir, la hablamos con el invitado anterior, el accountability, lo mencionó también. Y creo que es algo Ok. que ya que se repitió en los invitados es Bueno, algo mira. importante, ¿verdad? Es que te tenés que hacer cargo, Charlie. Te tenés que hacer cargo. Nadie lo va a hacer por vos. No. Y cuando vos te das cuenta, fíjate pues, cuando vos te das cuenta que el resultado es tu responsabilidad y que el no resultado es tu responsabilidad, dejas de echarle la culpa a los demás. Claro. Es que yo no alcancé esto porque la culpa ahí es donde hay falta de accountability, que desafortunadamente no tenemos la traducción de esa No existe, ¿verdad? palabra Sería dar al cuentas, castellano. pero Dar cuenta, sí, es definitivamente dar cuentas, a vos, pero yo creo que eso, la curiosidad, el accountability, rodearte de buenas personas, vos, tu círculo, cuidar tu círculo. cuidar mucho tu círculo, rodearte de gente que quiera lo mejor para vos. Eso es complicado, porque a veces en muchos círculos de amistad nunca falta el que tiene envidia. Y una persona que te tiene envidia, por muy buen cuate que sea, nunca va a querer lo mejor para vos. La envidia, según San Agustín, que me parece muy interesante, tengo que leer Confesiones de San Agustín. Todo eso es falta de Dios. El mal es ausencia de Dios, Estoy totalmente... ¿verdad? Y eso tiene que ver con el alma. Son males del alma que hay que arreglarlos acercándose a Dios, ¿verdad? Para no tener envidia. Pero sí, definitivamente hay que bajar a mucha gente del barco y no tener miedo de bajar gente del barco, ¿verdad? No tener miedo de bajar gente del barco porque la vida es muy corta, Charlie, muy corta. Vos ahorita tenés 20 y tantos, yo hace un abrir y cerrar de ojos tenía 20 y hoy tengo 43 y te digo, yo siempre multipliqué mi edad por 2 y ahorita son ya 86. Entonces estoy llegando a los 90, estoy en teoría llegando, si Dios me lo permite llegar a los 90, estoy llegando a la mitad de mi vida, vos. Y fue en un abrir y cerrar de ojos que me volé 43 sin querer queriendo, diría. ¿Verdad? Claro. Y la lectura, ¿qué tan importante es? Bueno. Mencionaste una cantidad de libros ya que perdí la cuenta. Pero... No, y mira vos, eso fue un hábito que me enseñaron mis viejos. Gracias a Dios te puedo decir que ha sido lo que más me ha ayudado a viajar mentalmente. A mí me gusta leer de todo. A vos, me gusta leer de todo. En algún momento, pues como te conté, me puse el reto de leer un libro semanalmente. No lo volvería a hacer. 52 libros. 52 libros me volé. Wow. ¿Verdad? No lo volvería a hacer. Hoy disfruto mucho más una lectura. Ahorita descubrí a Marcel Proust, diría mi hijo, ¿verdad? Que ese es otro, por ejemplo, un autor que descubrí leyendo a otro autor. Estaba leyendo a Robert Greene, De las ¿verdad? 48 leyes del El de las 40, pero estaba leyendo el de Mastery, que es un Ok. librazo. Y es más corto. No, es igual de... Es igual. Es igual, es un libro. Hay una versión resumida de las 48 leyes del poder, ¿verdad? Ese no lo he leído. Dicen que vale la pena leerlo. Seguramente, y quedé picado de leerme las 48 leyes del poder, pero descubrí a Marcel Proust por Robert Greene. Y vos sabés que este Proust estuvo escribiendo durante mucho tiempo y no la pegaba. No la pegaba, no la pegaba y no la pegaba. Y resulta que cuando empieza a escribir En busca del tiempo perdido, la pegó y fue en el último tramo de su vida. Y ahí fue el hit. Claro. Y fue el hit. Entonces ahorita estoy metido con Proust
y tengo a Escotado en la mira. Antonio Escotado fue un comunista acérrimo, ¿verdad? Y él pasó del comunismo al capitalismo, pero fuertemente, y entonces escribe estos 3 tomos ¿verdad? Y particularmente tengo ya casi una década leyendo autores que pasaron del comunismo al capitalismo. Sí. ¿Verdad? Sí, y no sé si es morbo mío o qué será de leerlos, pero me encantan. ¿Verdad? Mi papá siempre me recomendó a Eudosio Rabines, que es otro también, él es peruano y escribió unos libros muy interesantes. ¿Verdad? Él era Mario Vargas Llosa, fue otro también que pasó del comunismo al capitalismo, a vos, y se dedicó durante mucho tiempo a promulgar como le había hecho para pasar del infierno a salir de las llamas, vamos, claro, en el que vivían. Entonces, eso, la lectura definitivamente que es un must, no es un nice to have. Que la lectura en este tiempo en el que vivimos, donde ya hablamos que todo es rápido y que TikTok te enseña, es un activo. O sea, no un activo, sino que es una habilidad que va a ser cotizada. Charlie, va a ser el principal diferenciador. O sea, que sí, es que ¿sabes qué? Estamos en las ventanas, así en las puertas de que, como dice el dicho, en país de ciegos el tuerto es rey. ¿Ah? Sí. Va a ser tan fácil diferenciarte con la inteligencia artificial y con todo esto. Está siendo ya tan fácil diferenciarte. Solo lee un libro y te diferencias del 100%. Claro. Es algo que es un must, sí, como dijiste. Sí, se nota cuando hablas con alguien que no lee, es otra historia. Cuando hablas con alguien que sabes que lee. La tenemos re fácil, la tenemos súper fácil con esto, definitivamente. Yo no estoy en contra de estas herramientas, al contrario. He escuchado tanto que ahora que me quedó grabado que dice, ¿verdad? No, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Quien te va a quitar el trabajo va a ser alguien que sepa usar inteligencia artificial. Sí. Entonces, no te vas a quitar de encima la lectura. O sea, ¿querés entender la inteligencia artificial? No le vas a preguntar al algoritmo que te cuente qué es la inteligencia artificial. Vos ponete a leer un cachito desde dónde venimos con el tema de inteligencia artificial, con minería de datos, con Advanced Analytics, ¿verdad? Metete un poco al tema de qué es lo que hay detrás y cómo es que se han codificado todos estos algoritmos. Y solo con eso que hagas, tenés un diferenciador. No digamos que te pongas a leer un poco de otra cosa, pues definitivamente. O algo que ¿verdad? No es de tu ámbito, digamos, de tu expertise, para tener perspectiva de vos, todos lados. En país de ciegos el tuerto es rey. Cuando nadie lee, si vos lees, ya tenés un diferenciador clave, profesionalmente hablando, vamos. Yo no lo hago para diferenciarme de absolutamente nadie, al contrario, lo hago porque me apasiona. Claro. Yo tengo un problema y es que no puedo ir a una librería. Porque ya estás comprando. Me cuesta un montón, vos. O sea, y sé que tengo libros en cola, pero tengo ese problema definitivamente. ¿Y cómo manejas el tema de... A mí me pasa eso también, intento leer bastante, pero sí me tomo mi tiempo para leer. Porque yo sé que uno podría leer bastante y no poner atención, o leer así de paso, pero después digo yo, ¿de qué me sirve esto si no le estoy prestando atención? Sí, sí. Y leer 52 libros en un año es difícil de extraer todo lo que tiene un solo libro en una semana. Sí, totalmente. Mira, yo tal vez estaba en ese momento en otra etapa de mi vida. Ahorita estoy muy enfocado en mis hijos, en mi esposa y en desarrollar bien mi carrera y hacer bien lo que hago, ¿verdad? Pero siempre está el algoritmo de Netflix y siempre están las redes sociales y siempre está, ¿verdad? Muchos distractores. Entonces, tampoco hay que complicársela demasiado con la lectura. El peor minuto de lectura es el que no haces. Ok. Esa es la peor lectura de todas, la que no haces. ¿Verdad? Si de perdida si abrís mi mochila, ahí hay un libro. Siempre te tiene que acompañar un libro. Yo ya pasé por Kindle, babos, entonces no me funcionó. A mí no me funciona leer en iPad, necesito físico y rayarlo. O sea, yo le hago anotaciones, le pongo ahí alguna idea, lo rayo porque eso me ayuda a que se me quede grabado, que ahí dejé anotada una idea, babos. Entonces después voy, la busco o cuando vuelvo a releer libros, que esa es otra que me gusta muchísimo. Releer. Sí, releer. Ahorita, por ejemplo, creo que con lo que escuchaba hoy de este sacerdote, creo que me voy a releer El hombre en busca de sentido por enésima vez, vamos, tal vez por una octava vez creo que voy a volver a leer el libro porque no me recuerdo en qué momento estaba escrito eso ahí, pero ya tengo la curiosidad de ir a leer qué es lo que hace una... Y qué curioso que la misma lectura te llevó a releer un libro. Vos, como Robert Greene, vos, estaba leyendo el de Mastery, el de maestría, y de repente me topo con que está este otro libro, vos, de Proust. Claro.
Entonces la lectura definitivamente hay Must, que no es un desarrollar nice to esa- have, es un must, definitivamente. Y ahí me recuerdo mucho que había un presidente gringo que era... Ay, ya me voy a recordar de él, pero Truman creo que fue que dijo, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Claro, ¿Verdad? O sea, en liderazgo, si no lees, no sos líder. no te asegura algo, pero sí te asegura que no vas a hacer algo. Así es. Interesante. Si te llamas líder, tenés que leer. Claro. Si no lees, entonces no. Estás frito. Sí. Bien frito. Y más en este... Y más en este momento. Cuando yo me gradué decía, tienen que ser hábil para tomar decisiones en ambientes de información incompleta, vos. Hoy tenés que ser hábil para tomar decisiones en exceso de información. Sobresaturación Así es. Sí, de información. totalmente. Ya mencionaste, hicimos varias referencias a que sos piloto aviador. Contame un poquito qué te llamó la atención de volar o cómo llegaste a ese punto. Mira, Es algo que tenemos en común. sí, hace muchos años, cuando mi papá trabajaba en una finca allá por Coatepec, en la costa, el dueño de la finca tenía un helicóptero. Ujú. Entonces, cuando llegaba a la finca, para mí era lo mejor que me podía pasar de yo de niño, era escuchar el sonido del helicóptero aproximándose a la finca. ¿Vos? Ujú. Donde estuviera yo, salía corriendo. Ya sabía obviamente que me tenía que quedar lejos, pero me fascinaba ver aterrizar el helicóptero. Y por alguna extraña razón tenía mucha afinidad con él y con su familia y con sus hijos, Ujú. ¿verdad? Entonces siempre que podía mi papá me llevaba con ellos. Y yo desde Wiro tuve la oportunidad de subirme a un chopper, babos, Ujú. y experimentar. Ponete a mí los igniters del Bell cuando está arrancando. Esa es una Eso sí experiencia. esa turbina Rolls Royce, Sí. para mí, ese sonido Maravilloso. ese sonido sí es de los mejores sonidos que hay en este mundo, a Es vos. Me pone hasta me saca Sí. escalofrío, a vos. Sí, es como que estuvieras en una Ah. nave espacial Sí, y sí, miras no. al piloto y uno dice, Sí, ¿qué sí, está sí. tocando? Pero... El Ajá. de los igniters del Bell, olvídate. Sí. ¿Ah? Y eso fue lo que te despertó desde chiquito, entonces. Desde chiquito sí, tuve la oportunidad de volar varias veces en el chopper con mi viejo, con este señor que en paz descanse, que fue un gran benefactor, una gran persona con mi papá, lo quiso mucho mi viejo y la verdad que Dios lo tenga en su gloria porque le hizo un gran bien a Guatemala en muchos aspectos también, ¿verdad? Entonces yo tuve esa oportunidad y ahí hay muchas historias, ¿va, Charlie? Sí. Long story short fue eso. Y luego en un viaje a Honduras para la grabación de mi hermano Charlie, iba yo de chaperón de mi abuelo, el papá de mi mamá. Ujú. Y no vas a ver que ahí me dice mi abuelo que toda su vida él quiso ser piloto. Mira, pues. Entonces te puedes imaginar nosotros dos, yo, mi mamá y mi papá obviamente, y entonces a mí, yo estaba niño y me pusieron de chaperón de mi viejo, de mi abuelo, a vos, entonces volando de la Aurora para Tegucigalpa, mi abuelo, no que me lavara el coco, pero me contó todo lo que él deseó haber sido piloto, a vos. Entonces yo siempre quise ser piloto y esta es una carrera con la que uno puede viajar por el mundo y el viejo contándome tantas cosas, a vos. Entonces eso me marcó mucho, pero yo siempre supe que no quería ser piloto comercial, Sí. ¿verdad? Yo no me llamaba la atención, digamos, ser piloto de Avianca, por decirte, o algo por el estilo, no. Entonces siempre me llamó la atención más como ser piloto privado. Ujú. Y de ahí, como me fui a Honduras, no pude terminar, había empezado el curso en el Círculo Aéreo. ¿Ah, sí? Sí, el curso teórico lo terminé, pero luego ya me fui a Honduras, después de Honduras me fui a Costa Rica, y hasta cuando yo regresé, por allá en el 2000, ¿qué habrá sido? 12, por ahí. Después de tu maestría. Después de la maestría, cuando regreso a Guatemala, es que me meto otra vez a sacar el curso de teórico. Y luego ya empiezo a hacer mis horas de vuelo con el mismo. Con el mismo instructor. Así Un es, saludo con el ahí a gran Freddy. Si mira esto, qué Fredito. personajazo. Mira qué gran coincidencia Sí. que a los dos nos dio Gran instrucción. coincidencia, Freddy. ¡Mijo! disculpas. Ay, ¿dónde estás, güey? Sí. Quería preguntar, ¿de la aviación has aprendido alguna lección que te sirva en tu vida? Mira, mi mejor amigo es piloto. Ujú. Mira, el Beto, que lo quiero mucho y le mando un gran abrazo. Su hermano, que también es
Gran amigo el José, un tipazo, el José Carlos, también es piloto, o sea, de hecho acaban de tener una pérdida los dos y les mando un gran abrazo, que murió su primo allá abajo en la costa. En la aviación encontré buenos amigos porque Beto, desde que lo conocí, compartimos el mismo gusto por la aviación, entonces en la aviación encontré buenos amigos. Pero mira, pues, ya llevándolo un poco a la práctica, la aviación te enseña disciplina, Sí. procedimientos, la aviación te enseña paciencia. ¿Cuántas veces me canceló Freddy porque había mal weather, babos? Y vos con aquella ansiedad desgraciada de que por fin llegó el sábado y ya querés ir a volar y de repente ahí por el Boulevard Liberación, mijo, hay mal tiempo, vamos a cancelar, te veo la otra semana. Y eso una y otra vez te va dejando muchas lecciones de que a veces es mejor quedarte en tierra, babos, y esperar a que mejore el clima y hacer el vuelo, babos, Claro. no a hacerlo, a forzar las cosas, que eso es otra lección que me dejó Juan Diego, no forzar las cosas. Yo antes era alguien que forzaba demasiado las cosas, Charlie. If it's not my way, there's no way, vamos. Entonces había que hacerlo a mi manera. Hoy no. ¿Verdad? Si no pasas por algo. Hoy hago como los estoicos, vamos, que puedo controlar y que no puedo controlar. Porque antes te puedo garantizar que me enfocaba mucho en lo que no podía controlar, que se volviera algo que pudiera controlar e influir e incidir hasta que se diera. Sí, pues. Entonces, cuando te das cuenta que vos no sos el que puedes agarrar el bisturí para abrir a tu hijo, que no puedes ser el anestesiólogo para echarle la anestesia, cuando hay cosas que verdaderamente te sobrepasan, entonces ahí te das cuenta que hay cosas que no puedes controlar. Al menos esa fue la forma en la que yo entendí la dicotomía del control, vos. Claro. Y sí, en la aviación es eso, a vos el ponerte en aviación no puedes estar distraído. Que eso, por decirte, me lleva a hablar del flujo, el estado de flujo, a vos. Sí. State of flow, sí. El state of flow. Estás ahí, tienes que estar en lo que estás porque... Estás en lo que estás, a vos, o sea, te bajas del avión y de repente volteas a ver y pues te volaste 2 horas volando, vos. No te diste cuenta cuando el tiempo pasó, no te costó, te fluyó la información y es que esas son las 4 cosas del flow, vamos, el timelessness, effortlessness, richness information y el selflessness. El selflessness es como que pasó el tiempo y si volteas a ver, fue como que no lo hubieras hecho vos, como que lo hubiera hecho alguien más. Es cierto. ¿Verdad? Sí. Ahí estuviste en un state of flow. Sí, eso, la aviación propicia eso un montón, ¿verdad? Eso me Tenés pasa. que... Así es. Sí. Eso me pasa volando y me pasa nadando. También. Sí. Es en la full natación concentrado. es... Sí, porque no hay otra distracción, entonces... No escuchas nada. Por eso me resisto a comprar audífonos para nadar, babos. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Sí, es cierto. Es invasión de que tenés que escuchar música nadando. ¿En qué momento? Estás nadando. ¿Ah? Sí, no. La verdad es que estoy bien contento con esta plática, Rodrigo. Muchas pero gracias, Charlie. ya llegando al final, me gustaría hacerte las 3 preguntas que estoy instaurando como emblemáticas del podcast. A ver. Y te quería preguntar para ti qué significa hacerte cargo. Yo te diría un poco lo que ya te había comentado, que soy dueño del resultado y del no resultado. Eso es hacerte cargo, ¿verdad? El extreme ownership, como dice el libro, creo que es de Jocko Willink, ¿verdad? Hacerte cargo es tomar las riendas de tu vida y decir, esto lo voy a alcanzar y si lo logro es mi responsabilidad y si no lo logro también es mi responsabilidad, ¿verdad? También hacerte cargo es hacerte cargo de los tuyos. Yo tengo mis hijos, tengo mi esposa. Es de eso, es a ellos a quien me debo. Es de ellos de quien me hago cargo y ellos se hacen cargo de mí también, vos. Por eso te decía en la respuesta de lo de Juan Diego, a la que tengo a la par es que es a mi esposa, vos. Entonces eso creo que forma parte de hacerte cargo y obviamente hacerte cargo también es no olvidarte de dónde venís nunca. Creo yo, vamos. Hacerte cargo es voltear a ver el recorrido que tenés de vida y quienes te han ayudado a lograr que estás en donde estás también, porque en ese hacerte cargo estoy de acuerdo con que vos sos el que tenés que dar el primer paso, pero a lo largo de tu vida hay gente que te ha echado la mano y hay que tener humildad para reconocerlo. Hay gente que sí te ha deseado el bien y hay gente que ha estado para vos en las buenas y en las malas. Entonces hacerte cargo es
construir tu camino, pero también darte cuenta que no, solo no puedes. Y obviamente también está Dios ante todo, ¿verdad? Vos, Sí. que con su infinita misericordia y su ayuda es que podemos conseguir todo, a Charlie. Excelente respuesta. Pasaste el examen. Pasa el examen. Cabal. Sí, no. Ok. La siguiente es, si pudieras leer un solo libro en toda tu vida, vos que has leído tanto, ¿cuál recomendarías y por qué? Esa es dura. Más para alguien que lee tanto. La voz me la pusiste difícil porque la respuesta fácil, pero es compleja, es la Biblia, vos. Claro, sí, dejemos de lado la Biblia porque ese es Ok. tenés que leerlo sí o sí. Y para mí, pues, y para ti también, que somos personas creyentes. Y creo que escuché una vez que es Arturo Pérez Reverte, creo que es el autor, que es un crack. que mencionó en un podcast con Jordi Wild justamente los 3 libros que tenían que leer para ser una persona culta, y él mencionaba la Biblia. A pesar, no sé su background, si él es creyente o no, Ajá, pero la Biblia, independientemente si sos o no creyente, creo que la tienes que leer. por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, un libro que creo que siempre te tiene que acompañar, es que la verdad que me la pusiste bien complicada, es una curva esta. Tengo muchos autores, yo te puedo decir Charles Dickens con este libro de Historia de dos ciudades. Ese fue un libro muy bonito. Charles Dickens, te pudiera decir, es uno de mis favoritos. Ahorita que estoy descubriendo a Proust, ¿verdad? Que también es uno de mis favoritos, pero, dentro de mi repertorio, tal vez de los más recientes y que me han marcado mucho, está Jordan Peterson. No lo pudiera dejar, baboso. O sea, si tuviera que llenar mi caja mortuoria de libros, definitivamente metería a Jordan Peterson. 12 reglas para sobrevivir. Sí, también, y Beyond Order, el siguiente también, babos, y no digamos el otro de We Who Wrestle With God, que es otro librazo también que escribió, que es muy bueno. ¿A quién más te diría yo, Charlie? Está, bueno, Miguel de Cervantes también, está Shakespeare, que fueron autores que leí hace mucho tiempo, babos, que me marcaron y me gustaron muchísimo. Digamos, El Quijote lo he leído 3 veces. Sí. La primera no lo entendí, ¿verdad? La segunda lo entendí, la tercera me maté de la risa, ¿verdad? Por ahí te pudiera responder. Es que esa pregunta sí me la pusiste compleja. Es muy vos. amplia, ¿verdad? No, amplia, pero lo que pasa es que hay de todo un poco a vos. Hay de todo un poco de buenos autores. Ponete, en mi adolescencia leía Borges. Ficciones de Borges es un libro que también me ayudó mucho y me marcó mucho. He leído, por decirte, ahorita empecé a hacer a Fyodor Dostoyevsky también, babos, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, babos. O sea, dicen que es un must. Yo no lo he leído, la verdad. No te puedes morir sin leer esos libros, babos. Que ponete, Charles Dickens, Dostoyevsky están a la altura de Marcel Proust, por ejemplo. Es que apenas voy en la primera novela de una colección de, creo que son 7 u 8 novelas, que todas se llaman En busca del tiempo perdido, porque él a propósito le puso así, vos. Entonces imagínate a mis 43 años darme, y probablemente alguno que, obviamente hay gente que es mucho más leída que yo, definitivamente, vamos, como todo en la vida. Ahorita van a decir, puchica, no puedo creer que hasta ahorita viniste a descubrir. Pero es eso, vos, desafortunadamente a veces en el colegio pasás de noche y probablemente fueron autores que sí te dijeron que tenías que leer, vos. Claro. Y importante, algo que me dijiste una vez, es que la lectura te mantiene humilde. Sí. Sí. Vos mira que sos un crack, ¿cómo te acordás? Yo me levanto todos los días y miro ese montón de libros enfrente, vos. Pero por más grande que tengas la boca, solo es un bocado el que te puedes llevar a la boca, vos. No te puedes comer una gallina de un solo bocado. Claro. Esa frase se la aprendí a un médico, ¿verdad? Por más grande que tengas la boca, solo te puedes comer un bocado, entonces no te puedes comer una gallina de un solo. Entonces imagínate, las bibliotecas lo que te tienen que dar es la humildad del conocimiento que hay ahí. ¿Ok? Humildad, te tienen que mantener grounded. O sea, ¿qué porcentaje de ese conocimiento puedes tener? O sea, vas a leer menos del 0,001% de los libros que se han escrito, a vos. O sea, si agarras, por decirte, autores de la India, te puedes pasar el resto de la vida. Si agarras autores mexicanos, te puedes pasar el resto de la vida, a vos.
te puedes pasar igual, ¿verdad? O sea, inclusive te puedes meter hasta escuchar toda la vida y obra hasta de Miguel Ángel Asturias, de García Márquez, del que sea, y no vas a parar nunca. Porque hay ensayos, porque hay columnas de prensa, porque escribieron libros que no están publicados, ¿verdad? Me hiciste recordar, por decirte, guatemaltecos, tantos autores chapines buenos que tenemos a vos. Sí, Pepe Mí Vidaurre me hubiera regañado a mi papá si no te lo menciono a vos, que te narra mucho cómo era la antigua de hace siglos en la época de la colonia, a vos. Mario Monteforte Toledo, ¿cómo me voy a olvidar de Guayacán, de Carazamba, de todos los libros que leí sobre el Petén, por ejemplo? Así que, compleja tu pregunta. Compleja la pregunta. Es importante tener esa humildad de que nunca lo vamos a hacer todo. No. Y estar siempre abiertos a poder ver otros puntos de vista, ¿verdad? Cualidad de liderazgo, la curiosidad, pero sobre todo, y esa es una regla que Jordan Peterson dejó, siempre ver a la otra persona con la perspectiva de que algo puedes aprender. Ese aprendizaje continuo, el eterno aprendiz, aparte del eterno curioso a vos, el eterno aprendiz, siempre estar con la curiosidad de que algo te puedo aprender a vos. Claro. ¿Verdad? Algo le puedo aprender a cualquiera con el que me tope. Por eso es que no me arrepiento de ser el niño que le hablaba hasta las piedras, vamos. Y la última pregunta, Rodrigo. ¿Qué ¿Más le difícil? dirías? No sé si va a ser más difícil, pero ¿qué le dirías al Rodrigo de 20 años, 18, 20 años? Si pudieras regresar al pasado, lo miras de frente y le podrías decir algo. Wow. Me hiciste pensar mucho vos. Ahí sí esa me llegó al corazón. Al Rodrigo de hace 20 años. Pues que no se rinda. Que no se rinda, que van a haber pruebas duras. ¿Verdad? Que van a haber... que va a llegar un momento en el que hay que quemar las naves. Y una vez que las naves están quemadas, lo único que te toca es conquistar y echar para adelante, vamos, como le tocó a Cortés, ¿verdad? Quemar las naves. Y que no le tenga miedo a nada, vamos, porque sobre todo está Dios, que es nuestro papá, vos. Y ahí detrás de Dios está la divina providencia. Pucha, hasta me hiciste llorar vos con esas preguntas. Sí, lo que pasa es que encontré una foto, encontré un recorte de prensa que me regalaron un recorte de prensa cuando estaba yo chiquito. Y entonces lo tengo ahí encima. Y a ese es al que le hablo todos los días, a vos. Que no se olvide de que ahí en algún momento estuve y hoy está acá, vos. Entonces, yo te diría, Charlie, que hay que le diría que hay que quemar las naves y que hay que tener fe en Dios. Y que hay que echarle ganas a la vida, con todo, vamos, con todo, con alma, corazón, y es duro, trabajo duro, vamos. Listo. Muchas gracias, Rodrigo. No, a vos. Te agradezco muchísimo. A vos que te felicito, sos un crack. Gracias por esta conversación, porque casi como lo dijiste, fue más que todo una conversación. Tenés madera de coach, definitivamente, haces buenas preguntas y me gocé mucho este podcast, Gracias. Episodio. Así que también. Gracias a vos, Charlie. Gracias, espero que también lo hayan disfrutado porque es un invitado que aportó mucho valor y sí vale la pena escuchar este podcast de pe a pa. No, muchas gracias a vos. Listo.